¡Exacto! Si no fuera porque has mantenido el orden en el mercado de Qingyun todos estos años, no te pediría solo la mitad, sino todo. Bien, bien. ¿De verdad creen que soy un blanco fácil? A las malas. Los mataré a todos y me largaré del pueblo de Qingyun. Atención, gire a la izquierda. Dicen que las pruebas de la secta Qingyun son extremadamente difíciles. Y es realmente un lugar sagrado. Ya he oído que en los últimos 100 años, la secta Qingyun solo ha reclutado a 3 discípulos. Solo 3. El reclutamiento de discípulos también se conoce como abrir las puertas de la montaña. Hoy es el día en que nuestra secta Qingyun abre sus puertas. Yo soy el responsable de realizar las pruebas de ingreso de la secta Qingyun. ¿Todos ustedes desean unirse a la secta Qingyun? Bien. Muy bien, todos ustedes. Han aprobado la evaluación. ¿Hemos aprobado? ¿Es en serio? Pero si ni siquiera nos han evaluado. Es verdad. No decían que entrar a la secta Qingyun era más difícil que subir al cielo. ¡Cierto! Ponga una gota de su sangre en este registro de la secta. ¿Qué? Se me han descubierto. Todavía no he puesto mi sangre. Yo también quiero. ¿Quién te dio permiso para reclutar a tanta gente? Sube aquí ahora mismo. Maestro, vaya con cuidado. Eso es todo. ¿Y dicen que es la secta número 1 del mundo? Nadie se lo creería. Mocoso insolente. Saca el registro de la secta. Sácalo y muéstraselo a ellos. ¿Qué tiene de malo reclutar a unos cuantos discípulos? Zhang Yang, sabes que reclutar discípulos implica proporcionarles recursos. Nuestra secta Qingyun es tan pobre que, con los recursos actuales, no tenemos ni para nosotros mismos. Y esta vez, al abrir las puertas, has reclutado a más de 80 discípulos de golpe. ¿Acaso quieres llevar a nuestra secta Qingyun a la ruina? ¿Qué? ¿Cómo que 80. 80? Maestro, tío, es precisamente porque nuestra secta Qingyun es demasiado pobre, por lo que necesitamos una reforma. Si no cambiamos, quebraremos tarde o temprano. Miren, hasta las ratas se mueren de hambre. Debemos reformarnos ya. De lo contrario, nuestra secta Qingyun realmente se irá a la bancarrota. Mai, el inicio de esta reforma comienza con esta gran convocatoria de discípulos. ¿Reforma? ¿Reforma? ¿Qué clase de reforma? ¿Por qué ha decaído tanto nuestra secta Qingyun? Precisamente por falta de personal. Sin gente, ¿cómo vamos a progresar? Así que el primer paso es reclutar nuevos miembros. Estos discípulos que recluté son el motor para el despegue de nuestra secta. Maestro, aunque poseas un talento excepcional, tras años de cultivo, apenas alcanzaste el reino del alma naciente. Y eso es solo porque te faltaron recursos para progresar. Con suficientes elixires y medicinas espirituales, ya habrías alcanzado la fusión con el Dao. ¿No es así también para ustedes, tíos maestros? No hay lo más importante. ¿Cómo pretendemos cultivar sin dinero? Si no podemos cultivar, ¿con qué fuerza suprimiremos a los demonios del reino secreto? Si seguimos así, los demonios acabarán rompiendo el sello. Para entonces, la secta Qingyun estará acabada. Y todo el mundo de la cultivación quedará sumido en el caos. ¿Cómo daremos la cara ante los ancestros de nuestra secta? Maestro, la situación de la secta Qingyun es crítica. Esta reforma es imperativa. Maestro, no tiene que preocuparse por esta reforma. Déjelo todo en manos de su discípulo. Usted concéntrese en su reclusión. Cuando salga, podrá ver los resultados. Zhang Yang tiene razón. Después de todo, el sello ya ha comenzado a debilitarse. Solo con nosotros pocos. Es verdad que nos faltan fuerzas para lograrlo. Tal vez nuestra secta Qingyun realmente necesite tomar un camino diferente. De ella que haga de las suyas. Unos cuantos discípulos nuevos no nos afectarán. No tengo objeciones. Por muy pobre que sea la secta Qingyun, no puede estar peor que ahora. Sin objeciones. Sin objeciones. Está bien. Entraré en reclusión por 1 año. Si después de 1 año no veo resultados, verás cómo te las arreglarás conmigo. Sin problema. Déjelo todo en mis manos. Oh, por cierto, maestro, debe entregarme la insignia del líder. Necesito la máxima autoridad de la secta Qingyun. Tío Bayo, ¿me permite ver el registro de gastos de Qingshou? Tómalo. No me interesa en absoluto encargarme de esta porquería. En todo el día no se consigue ni un par de piedras espirituales. Y solo causa quejas. No pensé que todos cooperarían tanto. ¡Perfecto! A continuación, pondré en marcha oficialmente el plan de cultivo que he preparado por años. Hermano mayor. Te daré una tarea. Registra sus nombres. Cuando todos estén aquí, anunciaré los asuntos de la secta. Por cierto, ¿cómo te llamas? Respondiendo al hermano mayor, me llamo Cao Jing. Fui la primera en llegar. Hermano mayor, soy el segundo en llegar. Me llamo Wang Baole. Muy bien. Ambos lo han hecho genial. Todos registrando a los ancestros. ¡Qué inútiles eran! Con la secta Qingyun en el centro, todo en un radio de 300 millas nos pertenece. Eso es toda una provincia. Con tanto territorio, ¿cómo es posible que no tengan dinero? Zhang Yang, cultivar usando elixirs es una práctica de nivel inferior. Es que la energía espiritual de las píldoras no es lo bastante pura. Causa impurezas en el cuerpo, lo cual es muy perjudicial para nosotros los cultivadores. El cultivo de mayor nivel consiste en refinar la energía espiritual del cielo y la tierra. ¡Apuy! Solo son tacaños con los elixires.
Eso de las impurezas en el cuerpo. Y simplemente que no tienen dinero para invertir en su cultivo. Primer paso de la reforma, ganar dinero. Hermano mayor, ya están todos registrados. Hay 87 personas en total. Díganos, hermano mayor, ¿qué debemos hacer ahora? A partir de ahora, sois discípulos de la secta Qingyun. Ahora os enseñaré el método de cultivo. Gracias, hermano mayor. Demasiado lento. Uy. Sigue siendo demasiado lento. Muchas gracias, hermano mayor. Gracias. Gracias, hermano mayor. Muchas gracias. Gracias, hermano mayor. Gracias, hermano mayor. Como podéis ver, nuestra secta Qingyun es muy pobre. No hay alojamiento para discípulos, así que construid vuestras casas y instalaos. Si ocurre algo, venid a buscarme. Tío maestro. Míralo. Nació tan guapo. ¿Para qué tanto teatro? ¿Para qué me buscas? Oiga, quería pedirle un favor, tío maestro. Quiero inspeccionar el territorio de Qingyun, pero mi nivel de cultivo es bajo. Solo soy un cultivador en la fase inicial del núcleo dorado. Acompáñeme, por favor. Buen tío maestro. Aquello también es territorio de nuestra secta, ¿verdad? Está a 251 del pico Qingyun. Por supuesto que está dentro de nuestra jurisdicción. Entonces, ¿por qué hay gente extrayendo minerales en nuestras tierras? ¿Hay algún problema con eso? Deben ser aldeanos de la zona que descubrieron el mineral y están excavando. Parece que a estos mayores de la secta tanto cultivar les ha atrofiado el cerebro. Aldeanos minando en las montañas. Es obvio que alguien nos está robando el mineral. Tío, vamos a echar un vistazo. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Que todo el mundo se detenga ahora mismo! ¡Qué osadía! ¿Cómo osáis robar en nuestra mina? En medio de esas montañas salvajes. Nunca hemos oído que esto tenga dueño. ¿Cómo que robar? ¡Oh! ¿No será que tenéis envidia de esta mina de cobre y habéis venido a buscarnos las cosquillas? Pues habéis dado con la persona equivocada. La familia Xiao de la ciudad de Anxing no os tiene miedo. La familia Xiao de la ciudad de Anxing. ¿Y tú sabes quién soy yo? Me importa un bledo quién seas. Si te atreves a causar problemas a la familia Xiao, prepárate para morir. ¡Acabad con él! ¡Todos a una! ¡Y tirad su cadáver al monte! Tío Lingyue, se lo dejo a usted. Este mocoso me está usando de verdad como un matón. Esperad. No ataquéis. Es un malentendido. Un malentendido. Soy Xiao Jian, de la familia Xiao. Nuestro patriarca es gran amigo del maestro taoísta Qin Feng, de la secta Qin Feng. No me importa a qué secta pertenezcas. Este es territorio de nuestra secta Qingyun. Todo lo que hay aquí pertenece a la secta Qingyun. Vuelve y dile a tu patriarca que tiene un mes para venir a hacernos una visita formal. O de lo contrario, no tendremos piedad. Esto... Inmoto, pierda cuidado. Le informaré de esto al patriarca de inmediato. Espero una explicación de vuestro patriarca. ¡Esa es nuestra mina de cobre! ¡Qué vuestra! ¡Es de mi secta Qingyun! Rulo, vámonos. ¡Alto! ¡Que todo el mundo se detenga! Nadie volverá a minar hasta que yo regrese. ¿No te parece mal que les hayamos quitado su mina de cobre así como así? Esta mina de cobre pertenece a la secta Qingyun. Solo la estoy recuperando. Pienso reunirme con los demás tíos maestros para realizar una inspección exhaustiva. Todos estos son activos de nuestra secta Qingyun. No podemos permitir que otros se los queden. Es solo que no me siento bien con esto. Siendo todo un espadachín inmortal, he acabado compitiendo por recursos con simples mortales. Tío Lingyue, una vez que este mineral de cobre sea fundido, logramos refinar materiales de alta calidad para alimentar a tu espada voladora. Su poder aumentará considerablemente. Es algo magnífico. ¿De verdad vas a ignorarlo? Es verdad. Regresaré y haré que todos se movilicen para realizar una inspección a fondo. Después de todo, estos recursos pertenecen originalmente a nuestra secta Qingyun. Solo estamos recuperando lo que es nuestro tío maestro. Vamos al mercado Qingyun. ¿A qué vamos? Pues al mercado Qingyun, por supuesto. A cobrar impuestos. Voy a recuperar todos los impuestos que la secta Qingyun no ha recaudado en todos estos años. ¿Impuestos? Ve a informar al alcalde, Shang Yang, de la secta Qingyun. Está aquí de visita. Estimado invitado, por favor espere un momento. Iré enseguida. Informar al alcalde. ¿Qué es ese aroma? El incienso Qiancho Yin está hecho de materiales de energía Yin extrema. La gente común no se atrevería a usarlo. Ese aroma me pone los pelos de punta. Shang Yang. Tu tío no entiende de reformas. Pero adelante, haz lo que tengas que hacer con total confianza. Tu tío te respaldará en todo. Hasen, estimados invitados. Tío maestro, vamos. Me pregunto,
¿Qué asunto importante trae a dos cultivadores como ustedes por aquí? Todo el territorio en un radio de 300 millas del pico Qingyun pertenece a nuestra secta. ¿Estás al tanto de eso? Oh, la verdad es que no tenía ni idea. Pues ahora ya lo sabes. Has cobrado impuestos en el mercado Qingyun por años. Nos toca recibir la mitad. ¿Acaso intentan robarme por la fuerza? ¡Roba por la fuerza! La zona donde se encuentra el mercado está dentro del territorio de nuestra secta. La secta Qingyun no ha cobrado impuestos en todos estos años. ¿Qué derecho tienes tú, un forastero, para recaudarlos? Pedirte que nos entregues la mitad es ser bastante generosos. Así es. Si no fuera porque has mantenido el orden en el mercado durante tanto tiempo, no te pediríamos la mitad, sino todo. Bien, bien. ¿De verdad creen que pueden intimidarme tan fácilmente? En el peor de los casos, los mataré a todos y me marcharé del pueblo Qingyun. Atrévete a moverte un solo centímetro. Señor. Por favor, retire su espada voladora. Me doy por vencido. Bien, aquí hay un total de 150.000 piedras espirituales, además de diversas hierbas y materiales. Es todo lo que he ganado en estos años. Zhengyao, acabamos de conseguir 150.000 piedras espirituales. Un montón de materiales de hierbas espirituales. El mercado Qingyun. Si recuperamos todos los activos que pertenecen a nuestra secta, ¿te imaginas cuánto dinero sería? Nuestra secta no solo no quebrará, sino que nos haremos inmensamente ricos. Tenemos que hacernos ricos. A volver a la secta, aparte de guardar una parte en el almacén. Repartiremos el resto entre nosotros. El tío Lingjun también recibirá una buena cantidad de piedras espirituales. Con las piedras espirituales y para que la secta pueda seguir sellando al ancestro demonio. Tipo apoyar firmemente a Shangyang. Tu gestión del mercado Qianyun durante estos 22 años se da por terminada. Durante estos más de 20 años, he dedicado toda mi alma a gestionar el mercado Qingyun. Si confían en mí, podría seguir a cargo. En cuanto a la comisión de gestión, podría aceptar una parte menor. En realidad, tengo una propuesta. Me pregunto qué te parece. Time. Puedo aceptarte como discípulo nominal en nombre de mi maestro. Cuando él termine su reclusión, podrás realizar la ceremonia formal de aprendizaje. ¿Estarías dispuesta? Alumno mayor, por el bien de nuestras piedras espirituales. Por nuestra secta Qingyun, tendrás que sacrificarte un poco. Entonces, gracias por la recomendación, hermano mayor. Estoy dispuesta a unirme a la secta Qingyun. Bien, hermana menor. Prepárate entonces. Acompáñanos a la montaña más tarde para registrarte. El tío y yo aún tenemos asuntos pendientes. Volveremos a buscarte cuando terminemos. ¡Wow! ¿Cuántas cosas? Me engañan mis ojos. Este loto lavacorazones, la hierba espíritu esmeralda. La flor de fruta de jade. No son todos ingredientes para elixires de nivel superior. Y hay tantos materiales de forja. Por fin podré refinar artefactos. También hay cinabrio de alta calidad y papel para talismanes. Ya puedo crear sellos espirituales. Mis queridos hermanos menores, esto es solo el comienzo de la reforma. Tal como dijo Shangyang, seremos cada vez más ricos en el futuro. Ya no nos faltarán piedras espirituales. Debo apoyar a Shangyang con todas mis fuerzas. Trae esta honda de compras. Aún quedan 120,000 piedras espirituales. Dejaremos 50,000 como fondo de reserva de la secta y las 70,000 restantes. Las repartiremos. 10.000 para cada uno. ¡10.000! Oh. ¿Cuándo ha sido tan rica la secta Qingyun? Incluso nos da 10,000 piedras espirituales a cada uno. ¿No es esto demasiado? Zhongya, esta es la reforma de la que hablabas. ¿Eh? No, no es la reforma. Solo salí a hacer una ronda de inspección. Why recuperé todos los impuestos que Qingyun no había recaudado antes. ¡Inspección! Impuestos. Ese día, Zhangyang y yo fuimos a patrullar el territorio de Qingyun. Why descubrimos que alguien estaba explotando nuestra mina. Se puede hacer eso. Exacto. Mientras recuperemos todos los bienes de la secta Qingyun, tendremos una fuente constante de ingresos. ¿Cómo no se nos ocurrió antes? A partir de ahora, tendré que pedirles a los tíos Lingjun, Biling, Waibayun que patrullen juntos todo el territorio de Qingyun. Zhengyang, no te preocupes. Mientras sea por la secta Qingyun, este pequeño asunto no es nada. Digo lo mismo. Zhengyang, ya toca repartir los bocadillos. Sí. Reparte los bocadillos pronto. Bocadillos para todos. Bien, empecemos el reparto. Después de esto, todos a cultivar. A cultivar. Y los que tengan que patrullar, a patrullar. Guíame hasta dónde está el maestro. Discípulo insolente, repartes comida espiritual y no me das a mí. Guay, ustedes también. Qué considerados son todos. Cuando hay comida espiritual, se olvidan de su hermano mayor, ¿verdad? Maestro, no se suponía que estaba en reclusión. ¿Ah? Maestro, ¿no estaba usted recluido? Todavía recuerdas que soy tu maestro. ¿Ah? ¿A qué se refiere, maestro? ¿Dónde está mi parte? Ya la tenía preparada para usted.
Por cierto, maestro, he aceptado a un discípulo registrado para usted, ya que ha salido. ¿Qué tal si va a verlo y le enseña una técnica de cultivo? Bien, hazlo pasar. Lo recibiré aquí mismo. En cuanto a ustedes, vayan pronto a cultivar. Ya que Zhangyang va a realizar reformas, no faltarán oportunidades para que entren en acción. Solo siendo lo suficientemente fuertes podrán ayudarlo. Esta discípula se retira. Jiang Zhiqiu saluda al maestro. Zhangyang me ha contado sobre tu situación. Primero te aceptaré como discípulo nominal. Una vez que progreses en tu cultivo, serás discípulo formal. Zhangyang entró a la secta antes que tú. Además, él es el sucesor designado para ser el próximo líder de la secta Qingyun. Debes dirigirte a él como hermano mayor. Dentro de la secta Qingyun, puedes acudir a él para cualquier asunto. En un momento, él te llevará al pabellón de las escrituras para elegir una técnica de cultivo. Gracias, maestro. Vamos, hermana menor. Te llevará al pabellón de las escrituras a elegir una técnica. Tío Billing, tío Billing. Les pedí que auditaran los activos en el territorio de Qingyun. ¿Cómo va la inspección? He descubierto otra mina que estaba siendo explotada ilegalmente en los últimos 100 años. Realmente descuidamos los asuntos del territorio de Qingyun. Eso permitió que otros se aprovecharan y robaran nuestros recursos. Por mi parte, encontré 3 minas que estaban siendo explotadas por el Imperio Yunshan. He confiscado todos los minerales recolectados. Ya he advertido a la gente del Imperio Yunshan que no vuelvan a poner un pie en el territorio de nuestra secta Qingyun. Yo solo encontré una mina, pero resultó ser una de plata. Una mina de plata es genial. Su esencia se puede refinar para obtener mitril. Sirve para crear tesoros mágicos de alta calidad. Debemos recuperar materiales tan importantes. Por supuesto que recuperé la mina de plata, pero la secta Qianyu fue quien la encontró primero, y dicen que les estoy robando. Dicen que vendrán a buscarme problemas. Maestro, ¿no deberíamos ponernos más firmes? Daem, ¿qué tienes en mente? Tío maestro Lingyuan, venga conmigo a la casa de los Xiao. Recuperaremos lo perdido estos años, y luego proclamaremos que la secta Qingyun... Reabre sus puertas. Bien, iré contigo. Hay que darles una lección. Haré que nos devuelvan hasta el último mineral que nos han robado estos años. Hay que darles una lección. Haré que nos devuelvan hasta el último mineral que nos han robado estos años. Dile al patriarca de tu familia que la secta Qingyun está de visita. ¡La gente de la secta Qingyun ha llegado! Ve. Soy el patriarca de la familia Xiao, Xiao Jianchun. ¿Vosotros? ¿Quiénes sois? ¿Cómo os atrevéis a causar alboroto ante las puertas de los Xiao? Es que él no se lo dijo. Patriarca, son ellos. Dicen ser de la secta Qingyun e incluso nos arrebataron la mina de cobre. ¿Quiénes son realmente? ¿Cómo se atreven a suplantar a la secta Qingyun? Que somos impostores. Y sabido por todos que la secta Qingyun está aislada, nadie baja de esa montaña. Afirmáis ser discípulos de la secta Qingyun, pero ¿qué pruebas tenéis? Muéstrales tu insignia. Ya veo, parece que la familia Xiao no quiere negociar por las buenas. No has escuchado ni una sola palabra de lo que he dicho. Tras robar la mina de los Xiao, deberíais compensar nuestras pérdidas. ¿Y todavía tenéis la osadía de venir aquí? ¿De verdad creéis que la familia Xiao es un blanco fácil? No entiendo. ¿Y qué pretendes hacer? Ordenaos la mina, pagad por el tiempo que estuvo parada. Mal pedid perdón de rodillas. Si no, ateneos a las consecuencias. Y si no tengo intención de pagar nada. Me temo que ya no podréis iros de aquí. Zhangyang, ¿quieres que intervenga? Tío maestro, yo me encargaré. Está bien, pues haz un poco de publicidad. Un poder tan desenfrenado que emite un brillo heroico. ¡Rayos! Con un nivel tan bajo te atreves a presumir. Amigos, este es el talismán de llama explosiva, producido por nuestra secta Qingyun. Cada uno posee el poder de un ataque del reino del núcleo dorado tardío. Es ideal para buscar tesoros. Y es un artículo indispensable para defenderse y vengarse. Si los necesitan, hagan su pedido. Descuentos por volumen. Pero no estaban peleando. ¿Por qué se ha puesto a vender cosas? Aunque, hay que admitirlo, el poder de este talismán es impresionante. Si comprara unos cuantos, no tendría varios asés bajo la manga. Tiene sentido. Si el precio es justo, sin duda compraría algunos. Compañero taoísta Liang Fang, te toca a ti, te toca. Este joven se atreve a intimidar a los demás solo por tener unos talismanes. Ya que veo que tus mayores no te han disciplinado, lo haré yo mismo. Para darte una buena lección. ¿Y quién eres tú? ¿A qué te refieres con que mis mayores no me han educado? ¡Qué arrogancia la tuya! ¿Cuál es el nivel de cultivo de Liang Fang, el anciano de la secta Qing Feng? Reino del núcleo dorado tardío. Tus talismanes no surten efecto contra mí. ¿Y cuántos años llevas cultivando? Más de 100 años. Mi tiempo de cultivo no está a tu nivel. Buscaré a alguien cuyo tiempo de cultivo sí coincida con el tuyo. Tío maestro, le toca. Bien, estaba esperando este momento. ¿Aún así te atreves a intentar atacarme por sorpresa? Ni en sueños. ¡Espadas voladoras! ¡Compañero, deténgase!
Señor, tenga piedad. Eso es todo. Zhang Yang, te lo dejo a ti. Si quieres que te perdone la vida, paga el rescate. Calcula cuánto vale tu vida como etapa tardía del núcleo dorado y dime el precio. ¿Qué has dicho? He perdido un tesoro protector y ahora esperas que pague el precio por mi vida. Esto es un asunto de la familia Xiao y no tiene nada que ver con vuestra secta Qingfeng. ¿O es que la extracción ilegal de la mina está relacionada con vuestra secta Qingfeng? No. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Xiao Jianchun y yo somos simples conocidos. Esta vez solo he venido para echar una mano. Eso no es lo que decías hace un momento. Digo, me parece que debemos visitar la secta Qingfeng. Sospecho que no son nada simples. Deberíamos ir a la secta Qingfeng para ver de qué son capaces realmente. ¿Cómo se atreven a ser tan insolentes? Es solo un detalle sin importancia. ¿Para qué molestar al señor con semejante viaje? Por fin me acuerdo. Usted es el señor Lin Yun de la secta Qingyun. Antes de esto, incluso guío a mi maestro. Esta es una pequeña muestra de respeto de mi parte. Espero que el señor la acepte. ¿Y quién es tu maestro? ¿Por qué este señor sigue presionando tanto? No piensa dejarme ir. Oiga, tío maestro, los grandes personajes suelen tener mala memoria. Es normal no acordarse. No lo cité en la secta Qingyun solo para que explicaran el robo de la mina. Mi intención original era negociar con ustedes una cooperación para la explotación minera. Pero como la familia Xiao no sabe apreciar los favores, ya no veo necesidad de discutirlo. Pero deben entregarnos todas las ganancias obtenidas de la mina durante estos años. La familia Xiao está dispuesta a compensar, pero para este asunto no hace falta involucrar a terceros. Sin embargo, ¿qué tal si dejamos la explotación de esta mina en manos de los Xiao? ¿Por qué no la explotamos nosotros mismos? No tenemos personal. Nuestra secta Qingyun lleva muchos años sin tener presencia en el mundo exterior. Recuperar lo que nos pertenece es de lo más lógico. Pero tampoco puedes dejar a los demás sin salida alguna. No podrían bloquear ni un solo tajo de mi espada. En lugar de eliminarlos, es mejor dejarlos con vida para que nos ganen dinero. Solo así podremos exprimir hasta la última gota de su valor. Como sea, esto no es lo suyo, así que yo me encargo. Está bien, al fin y al cabo tú eres el que sabe cómo ganar dinero. Yo no entiendo nada. Haré lo que digas. Ya. Veamos qué tan sincera es su familia. Y luego decidiré cómo hacemos las cuentas. Por favor, pasen, sentémonos y hablemos con calma. Empezamos con la extracción hace 10 años. La producción anual es de unos 100,000 shins. La culpa es de los mineros, que son muy lentos. De verdad, esa es toda nuestra producción. En 10 años han extraído 1 millón de toneladas de mineral. La última vez que llevé cobre a la secta Qingyun. Refine 1000 jins de mineral puro. 20 jins de mineral secundario y 1 jin de mineral matriz. Su familia Xiao se ha enriquecido bastante todos estos años. La familia Xiao debe indemnizarnos por todos estos años de robo de los minerales de la secta Qingyun. De lo contrario, no habrá necesidad de que la familia Xiao siga existiendo. Si en el futuro la secta Qingyun está dispuesta a confiarnos la explotación de esta mina, nosotros aceptamos. Pagaríamos la indemnización a la secta Qingyun según la tasa actual. Puedo aceptar eso. Pero primero deben restituir lo extraído anteriormente. Entonces, ¿qué tal un reparto de beneficios de 40 centavos? ¿Cómo se atreven a pretender quedarse con el 40%? Oh, no. Nuestra familia Xiao se encarga tanto de la extracción como de la refinación. Cuidarnos con solo el 40% sería una pérdida total para nosotros. Director Xiao, no hace falta que lo refine. Solo deben encargarse de la extracción. Nosotros vendremos a recogerlo. Esto. Su familia Xiao ya está saliendo muy beneficiada. De acuerdo. El 40% será, entonces. Haré que la gente de la secta Qingyun venga a inspeccionar periódicamente mientras extraen el mineral. Ni se les ocurra intentar ninguna jugada sucia. De lo contrario, las cosas no se resolverán tan fácilmente como esta vez. Entréguennos la compensación. Me la llevaré de vuelta a la secta. Pierda cuidado. No tendremos ninguna otra intención, se lo aseguro. En cuanto a la compensación, por favor, denos un poco más de margen. Necesitamos tiempo para reunirla. Les doy 3 días para prepararlo todo. Tío Lin Yun, volvamos a la posada para discutir otros asuntos. Bien. No se vayan. Distinguidos invitados, esperen un momento. Podrían quedarse en nuestra residencia, Xiao. Además, nos gustaría comprarles algunos talismanes. No hay dinero para la compensación, pero sí para comprar talismanes. Esto, en fin, que tengan buen viaje, señores. Buen viaje. Compañero taoísta, ¿acaso su secta no tiene otros expertos que puedan enfrentarlos? A los de la secta Qingyun. ¿Tienes idea de lo que representa una secta con 5000 años de historia? Zhang Yang, realmente eres increíble, muchacho. De esta forma, conseguiremos una indemnización cuantiosa. Son 10 años de beneficios de la mina de cobre Qinzhong. No será poca cosa. ¿Qué haremos ahora? En cualquier caso, si necesitas que intervenga, dímelo directamente. Tu tío te protegerá en todo momento. Inmortales, mi señor solicita su presencia. Inmortales, soy el mayordomo de la mansión del señor de la ciudad. He venido a comprar talismanes. Me llevaré todos los que tengan. ¿A qué precio? 200 piedras espirituales por cada uno. ¿Qué les parece? Haremos una licitación en el pabellón Hongxing. Quien quiera comprar talismanes, que venga a buscarnos allí. Vuelve y dile a tu señor que, si quiere colaborar con nosotros, demuestra algo de sinceridad. Inmortales, ¿acaso no piensan respetar la autoridad del señor de la ciudad? Fuera. O de lo contrario, los mataré. Va, con ese nivel tan pobre, se atreven a extorsionar. Tío maestro, vámonos.
Un experto de este calibre. Y pensar que actúa humildemente como su escolta. Este hombre... No será el nuevo líder de la secta Qingyun. ¿Crees que de verdad vendrá alguien a buscarnos? Ya vienen. Se han equivocado de lugar. Si este es el lugar de la licitación de la secta Qingyun, entonces no nos hemos equivocado. ¿Oh? Señorita, tome asiento. ¿Cómo debería llamarla? Sí, tu Mingyue. No hace falta que me siente. He venido para advertirles de algo. El señor de la ciudad de Anqing ha prohibido que cualquier facción colabore con su secta. Me temo que ya nadie vendrá a comprar sus talismanes. ¿Cómo se atreven a insultar a mi secta Qingyun? Veremos qué tan valiente es ese señor de la ciudad. Tío maestro, espere. No hace falta que ensucie sus manos por un asunto tan trivial. Sin embargo, aunque otros le teman al señor de la ciudad de Anqing, yo no le tengo miedo. Si la secta Qingyun demuestra su potencial y fuerza, yo podría colaborar con ustedes. ¿Lo dice en serio? Es verdad, soy la hija mayor de la Cámara de Comercio Yundeng, del Imperio Yundeng. A nuestra Cámara de Comercio le sobra el dinero. Perfecto. Nuestra secta Qingyun está en pleno proceso de reforma. Bien, Mercado Qingyun es una pieza clave de esa reforma. ¿Qué tal si viene conmigo a Mercado Qingyun dentro de 3 días? Cuando vea el potencial de nuestra secta, colaborará con nosotros sin dudarlo. Bien, trato hecho. Los guardias que protegen a esa chica no son personas comunes. ¿Y cómo se compara eso con mi tío maestro? No hay mucha gente capaz de vencerme. Pero tú eres más astuto que mi tío maestro. Al menos entiendes lo que él no. Esta es la Cámara de Comercio de Yunten. Si nuestra secta Qingyun pudiera cooperar con ellos, entonces nuestros cautivos, tesoros mágicos y elixires, no tendríamos que preocuparnos por venderlos. Aquí está el mineral de cobre que ya tenemos preparado. Es como el cobre violeta, con un poco de cobre rojo. Pero el resto es imposible de conseguir. Quisiera liquidarlo con piedras espirituales. ¿Qué opinan ustedes dos, compañeros cultivadores? Entonces, liquidémoslo con piedras espirituales. Ese tercio restante de materiales es sumamente costoso. ¿Tiene la familia Xiao tantas piedras espirituales? La familia Xiao es una de las 3 grandes familias de la ciudad de Anqing, así que aún poseemos algunas. En cuanto al tercio de materiales adeudados, la familia Xiao pagará 300.000 piedras espirituales. ¡No hay problema! Las reformas del joven Zhang Yang funcionan de verdad. Son nada menos que 300.000 piedras espirituales. Y además, todos estos materiales, somos ricos. Nuestra secta Qingyun realmente se ha enriquecido. Aquí tienen las 300.000 piedras espirituales. Por favor, revísenlas y acéptenlas. Después de todo, mi familia Xiao vive en la ciudad de Anqing. Por lo tanto, no nos atrevemos a desafiar abiertamente las órdenes del señor de la ciudad. En cuanto a sus talismanes, mi familia está dispuesta. Hay 500 piedras espirituales por unidad. Los compraremos todos. No estamos aquí para vender este lote, sino para establecer una distribución exclusiva a largo plazo. Si la familia Xiao no se atreve a ofender a la mansión del señor de la ciudad, entonces olvídalo. Un producto tan excelente siempre tendrá interesados. No nos preocupa la venta. ¡Vámonos! ¡Esperen! ¡Iremos con ustedes al mercado Qingyun! Permítanos ver el potencial de la secta Qingyun. Pero no puede volar, ¿verdad? No te preocupes, tengo esto. Un tesoro volador. No es de extrañar que sea la hija mayor de la Cámara de Comercio de Yunten. Viaja en su propia nave espiritual. Desde luego, no es una riqueza ordinaria. Es una mujer rica y además joven y hermosa. Debo colaborar con ella a toda costa. Solo así nuestra secta Qingyun podrá crecer más rápida. Pongámonos en marcha. Aumenten la velocidad. A toda marcha. La guardia del dragón volador del Imperio Yunshan se ha movilizado. Pero es que la ciudad de Anqing no está llena de inútiles después de todo. Supongo que han rastreado nuestro paradero. ¡Qué osadía la del Imperio Yunshan! ¿Cómo se atreven a perseguirnos? Tío maestro, déjamelo a mí. Es la oportunidad perfecta para que la señorita Shitu vea de qué son capaces los discípulos de segunda generación de la secta Qingyun. Xiaoyao, ¿estás seguro? Tío, confía en mí. Bien. Señorita rebelde, cambia el rumbo de la nave. Aunque Zhang Yang nunca ha peleado y siempre ha estado bajo nuestra protección, debería ser capaz de hacerlo. Mientras yo lo respalde, no dejaré que corra peligro. Más velocidad. ¿Qué pretenden persiguiéndonos? Sospecho que entre ustedes hay un grupo de espías. Sométanse a inspección de inmediato o no nos culpen por ser rudos. El Imperio Yunshan realmente no me toma en serio.
¡Qué descaro enviar gente a cazarnos! Basta de charla. Ahora. Vuelvan conmigo de inmediato para ser investigados. Una vez que la investigación concluya, podrán marcharse. He tenido demasiada paciencia. ¡Rápido! ¡Bajen a la ciudad y disparen flechas! ¡Es una cuerda de atadura inmortal de grado espiritual! ¡Activa rápido el escudo de la nave! Además, acelera la nave al máximo y regresemos a la ciudad de Anchi. Voy al Gran Mar del Este. Este me está guiando hacia allá. Una bandera romperreinos. Otra bandera romperreinos de grado espiritual. Ven aquí. Oigan. Ya veo. Vuelve. Oye, esa es nuestra nave voladora. No pueden llevársela. Vuelve y dile al Imperio Yanchuan que me llevo la nave. Si quieren recuperarla, que venga su superior a la secta Qingyun a verme. Por cierto, cuando vengan, recuerden traer una compensación por haberme ofendido. Hermana, esto... retirada. Rápido, vámonos. Ya es una exageración que un cultivador de núcleo dorado controle un artefacto espiritual. Pero tú controlas dos. ¿Acaso estás ocultando tu nivel de cultivo? ¿Qué tiene de especial controlar los artefactos espirituales? Mi energía espiritual supera por mucho a los de mi nivel. Mi núcleo dorado es como un pozo sin fondo. Ni siquiera tras 9 años recibiendo ki por completo. Rifoma, la secta Qingyun es para tener suficientes piedras espirituales y recursos para cultivar. No hay para mantener sellado al clan demoníaco. De verdad, este chico, Sang Yang, es tan fuerte. Compañero Lin Zhen, usted no conoce su situación. Antes de hoy, nunca lo habíamos visto pelear contra nadie. No esperaba que su fuerza hubiera llegado a tal nivel. La secta Qingyun, no cabe duda de que es una secta con 5000 años de historia. Es increíble que hayan formado a semejante genio, con tu fuerza, entre los de tu mismo nivel. Debería ser considerado invencible. Desde luego, mi sobrino no se queda atrás. Además, es el único discípulo directo de mi hermano mayor. Y el auténtico heredero del legado de nuestra secta Qingyun. ¿Cuánto tiempo te tomó la recolección de energía? Digamos que un día. Tu talento es realmente asombroso. ¿Por qué sigues en la etapa inicial del reino del núcleo dorado? He estado aprendiendo demasiadas cosas, así que no tengo prisa por avanzar de nivel. Si te hubieras enfocado totalmente en el cultivo, a estas alturas, ¿quién sabe qué nivel de cultivo habrías alcanzado ya? Me pregunto, ¿por qué la señorita de la Cámara de Comercio Yunten no se queda en casa? Me metí en problemas y no tuve más remedio que abandonar el Imperio Yunten. Entonces, la Cámara de Comercio Yunten aún puede movilizar sus recursos. ¿Podrás cooperar con nuestro Kinsung? Sí, claro que puedo. Pero contactar con la Cámara de Comercio Yunten podría filtrar información y revelar mi ubicación, lo cual sería un gran problema. Además, perjudicaría los intereses de la Cámara de Comercio Yunten. Tengo una propuesta. Podrías unirte a nuestra secta Qingyun. Ya tengo un maestro. Con 6 tíos marciales, cada uno con habilidades únicas. Nuestra secta es el lugar ideal para ti. Vaya que tienes un buen plan. Quieres usar a mi Cámara de Comercio para el desarrollo de tu secta. ¿Pero qué hay de mis problemas? Una vez que te unas a la secta Qingyun, serás oficialmente una de nuestras discípulas. Aunque hayamos decaído, nunca abandonaríamos a nuestros propios discípulos. ¿No es así? ¿Yo? Exacto. Nadie se atreverá a intimidar a quien pertenezca a nuestra secta Qingyun. Mayor, permítame hacerle una pregunta. ¿Realmente puede la secta Qingyun protegerme? Aunque nuestra secta Qingyun no cuenta con una gran multitud, pero tampoco tememos a ningún enemigo que se atreva a venir. ¿Y si se trata de una potencia como la Tierra Santa de Langya? Hace 50 años, nuestro hermano mayor, King Yunzi, luchó contra Tan Qiushui en la Tierra Santa de Langya. Tras la batalla, se le prohibió a Tan Qiushui volver a pisar el territorio de la secta Qingyun de por vida. El líder de la secta Qingyun es realmente aterrador. Lo he decidido. Quiero que el líder de la secta sea mi maestro. Pero nuestro hermano mayor ya no acepta discípulos. Si de verdad quieres unirte a la secta Qingyun, yo, la cuarta hermana o la séptima hermana, todas podemos enseñarte. Tu Cámara de Comercio de Yunten tiene grandes riquezas, mientras que nuestra secta es tan pobre. ¿No podrías hacernos una pequeña donación? Te aseguro que haré que nuestro maestro te acepte como discípula. Hermano mayor, donaré 1.000.000 de piedras espirituales. ¿Cree que el maestro podría aceptarme como discípula? Hecho, acepto el trato. Incluso si Zhang Yang no puede lograrlo, yo convenceré al hermano mayor para que te acepte. Eres muy perspicaz. Descuida, yo me encargo de los preparativos para tu aprendizaje. Se lo agradezco mucho, tío Lingyun. Ese es mi maestro, Jinzi. Zhang Ya, el líder en funciones, y aquel es mi segundo maestro, Lin Yunzi. Ya lo conoces. La discípula, Situ Miya, presenta sus respetos al maestro.
Maestro, la hermana menor es una genio. Seguro que no deshonrará sus enseñanzas. Exacto, hermano mayor. Si tu Mingyue es realmente talentosa, si la aceptas como discípula, no será ninguna deshonra para ti. Levántate. A partir de hoy, eres mi discípula. Espera un momento. Deja que tu hermano mayor te lleve al pabellón de las escrituras para elegir una técnica y cultivar. Gracias, maestro. Discípulo rebelde. ¿Quién te dio permiso para aceptarla en mi nombre? Contigo ya tengo suficiente dolor de cabeza. Hermana Lingyun. ¿Y tú? ¿Por qué también te has unido a sus locuras? Yo, maestro, 1.000.000 de piedras espirituales por un discípulo. ¿Valdrá la pena? ¿Qué? 1.000.000 de piedras espirituales. 1.000.000. Hermano mayor, si tu Mingyue pagó 1.000.000 de piedras espirituales para ser admitida, dígame si no vale la pena aceptar a esta discípula. ¿Qué? ¿1.000.000? ¡Por 1.000.000! ¡Ustedes dos me han vendido! Como líder de la secta, si me quedo con 300,000, no será mucho, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Con 1.000.000 de piedras, es justo que el hermano mayor se lleve 300,000. ¿Cómo es suficiente 300,000 piedras? Maestro, le daré 400,000 piedras espirituales. Bueno, con este lote de piedras espirituales, podré reforzar el sello por un tiempo y también disfrutar de la vida un rato. No me busquen durante estos días. Voy a salir por un tiempo. Espera, hermano mayor. La actitud del Imperio Yunshan no es normal esta vez. En nuestro camino de regreso, incluso atacaron. Nos encontramos con la guardia del dragón volador. Cuando formaste el núcleo dorado, ¿cómo fue la escena? No había nada dentro. No vi nada. ¿Acaso no es así para ustedes? Sigo pensando que tu núcleo dorado es demasiado común. Por fin entiendo por qué hace falta la reforma. Para que tu nivel de cultivo avance. Si necesitan demasiados recursos. Maestro, no estoy haciendo estas reformas por mi propio beneficio. Deja de dar vueltas. Date prisa y ve a cultivar. ¿Quién diría que yo, King Yunzi, acabaría aceptando a un discípulo como tú? Esto es... El cielo realmente bendice a nuestra secta King Yun. Alguien ha vuelto a formar un núcleo dorado del caos. Núcleo dorado del caos. Ancestros fundadores, protejan a este linaje de Qingyun. Por fin podremos reprimir por completo a la raza demoníaca y liberarnos de esta carga. Hermano mayor, estás diciendo que Sang Yang ha formado un núcleo dorado del caos. Ahora lo entiendo. ¿Cómo es posible que pueda controlar 2 artefactos espirituales a la vez en el nivel del núcleo dorado? Es aterrador. Esto ya no es ser un genio, esto es... Despacio, ponlo aquí. Con cuidado. Ten cuidado al moverlo. Los jarones se rompen con facilidad. Rayos. Exacto. Más despacio. Ya está. Oye, este es mi territorio. Vete de aquí. No quiero, ni hablar. Ni voy a quedar a vivir aquí. Si te atreves a molestarme, se lo diré al maestro. He pasado años construyendo este patio, y vienes tú a arrebatármelo así como así. Soy tu hermano menor. Tienes que ser amable conmigo. Dejémonos de tonterías. Son suficientes 100,000 piedras espirituales. ¿Acaso crees que es cuestión de dinero? He puesto mi alma en cada rincón de este lugar. Llevo 10 años viviendo aquí. Le tengo un cariño muy profundo. Oh. Y entonces, tendrás que pagar más. Ya estás satisfecho ahora. 2,000 piedras espirituales de grado medio. Esos son 200,000 piedras espirituales. Hermana menor, a partir de ahora, este patio es todo tuyo. Lo han oído todos. Vayan con cuidado. ¿Entendido? Es la guardia del dragón volador del Imperio Yunshan. Avisamos al hermano mayor. Han llegado hasta nuestra puerta. Ya no hay tiempo de avisar al maestro. ¿Cómo se atreven a insultar a la secta Qingyun? Les daremos una lección primero. Soy Shibae, comandante de la guardia del dragón volador. Tu gente de la secta Qingyun atacó a mis hombres. He venido a ajustar cuentas. Entonces, inténtalo. Esa secta Qingyun no es para tanto. Yo sé que Ta Qingyun solo sabe usar su alto nivel de cultivo para intimidar a mi guardia Fei Long. Quien intimida a mi gente tendrá que pagar por ello. Etapa tardía del alma naciente. La secta Qingyun realmente va de mal en peor con cada generación. ¡Eh! Soy el tercer príncipe del Imperio Yunshan. Que salga vuestro líder de secta ahora mismo. Arrodillaos y suplicad perdón ante este príncipe, o destruiré vuestra secta Qingyun. El tercer príncipe del Imperio Yunshan. No me suena. Entonces no culpes a la secta Qingyun por no ser amable. Con esa insignificante secta Qingyun pretendéis enfrentaros a este príncipe. Con tanto alboroto, el maestro ya debería estar aquí, ¿no? El maestro está aquí. Oh, eres tú. Sabía que el maestro vendría. El maestro es increíblemente fuerte. Este es el verdadero poder del maestro. ¡Es demasiado poderoso! ¡Maestro, no lo mate! ¡Es mejor dejarlo vivo para que pague el rescate!
Todos, poned las manos sobre la cabeza y agachaos. Nadie se mueva. Tercer príncipe, ¿qué pasa? ¿Aún no te das por vencido? Soy el tercer príncipe del Imperio Yongshan. ¿Cómo te atreves a faltarle al respeto a tu superior? Si no hubiera tenido piedad hace un momento, ya estarías muerto. Tú... Incluso ha soltado un buen botín. Sí. No puedo creer que la secta Qingyun tenga un maestro así. Si no hubiera contenido mi mano, ya estarías en el otro mundo. ¿Qué has dicho? ¡Qué fuerza! Realmente eres un inmortal de la espada. Su poder es verdaderamente inescrutable. Está bien, ya puedes marcharte. Dices que puedo volver. Vuelve y pregúntale a tu señor cuánto valen 3.000 soldados de la Guardia Felón y su tercer príncipe. Que hagan bien las cuentas y envíen el pago a la secta Qingyun. Ah, por cierto, se solucionó lo de hace un momento. Explíquemelo todo con claridad. ¿Has oído lo que ha dicho mi sobrino? Preparen el rescate, ni una moneda menos, o de lo contrario. Se quedarán para siempre en la secta Qingyun. No esperaba menos del primer hermano. No voy a mentir, esto se siente genial. Nuestra secta Qingyun ganará una fortuna. Y el tío Lin Yong es imponente. Es realmente impresionante. Trata bien a nuestra gente. Enviaré el mensaje de inmediato. Cuando el Imperio Yongshan venga a rescatarlos, hasta entonces tendrán que trabajar. Nuestra secta de la espada no mantiene a holgazanes. Tú serás el capataz del equipo de construcción y vigilarás su trabajo. Tengo que reparar 87 patios y una gran mansión. Sigue soñando. ¡Ven aquí ahora mismo! Vaya, por Dios. Con esa inteligencia, ¿cómo pretendes jugar a la política? Ahora es tu oportunidad para ganarte la lealtad de la Guardia Felon, ¿entiendes? Solo por eso deberías estar agradecido. Me has humillado por completo y aún así quieres que te dé las gracias. Hay otra cosa. ¿Por qué ayudas a este príncipe? Más te vale saber con quién estás hablando antes de abrir la boca. Tim, ¿qué quieres de este? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Cómo te llama? Yo, este príncipe. Me llamo Li Xiaoji. ¿Eres un cultivador? No, los gobernantes no pueden cultivar. ¿Por qué? No lo sé exactamente. Solo que si un soberano cultiva, morirá al alcanzar la etapa del núcleo dorado. El gran preceptor dijo que es una restricción del Tao celestial, pero no sé si es verdad. ¿Acaso pretendes luchar por el trono? Naciendo en la familia real, ¿quién no quería competir por él? ¿Y qué tanta posibilidades tienes de ganar? ¿Qué es exactamente lo que planeas hacer? Hagamos esto. Yo te ayudo a conseguir el trono, y tú me ayudas a vigilar su trabajo. ¿Qué te parece el trato? Zhongyong, nuestra secta Qingyun no interfiere en asuntos imperiales. Con el rescate es suficiente. Tío Lin Yun, ya que la secta Qingyun va a renovarse, es inevitable que tengamos que lidiar con ellos. Está bien, haz lo que creas conveniente. No importa lo que hagas. Tu Dios siempre estará de tu lado. Cuando regreses, anuncia que vas a dedicarte al cultivo. No fingiendo, hablo totalmente en serio. Con tu inteligencia, ¿cómo pretendes meterte en intrigas políticas? Deja que te enseñe lo que es retroceder para avanzar, usar rutas falsas y maniobrar en las sombras. Has avergonzado al Imperio Yongshan. Vuelve ahora y anuncia que renuncias a la sucesión. Wei lidera a la Guardia del Dragón para redimir tus faltas con méritos. Además, tras anunciar que renuncias al trono, podrás relacionarte abiertamente con los ministros. Dicho esto, ¿entiendes por dónde voy? Si cultivo y luego asciendo al trono, al alcanzar la etapa del núcleo dorado, no estaré condenado a morir. ¿Acaso no puedes reprimir tu nivel? Si no llegas al núcleo dorado, estarás bien. O tras gobernar como emperador por unas décadas. Y si quieres avanzar en tu cultivo, simplemente abdicamos y listo. Oh, ya entiendo. Te lo agradezco. Bien. ¡Levántense todos! Los que sepan construir casas, a las casas. Los que no, a reparar los caminos. Wei usen losas de piedra. No quiero que se me ensucien los zapatos cuando llueva. Recuerda, asegúrate de que la impermeabilización esté lista y de que los cimientos queden bien compactados. ¿Qué es esta casa tan extraña y enorme? Hermano mayor, me haces gastar 200.000 piedras espirituales en una choza de paja. Mientras que tú vives en esta mansión tan extravagante. ¿No deberías darme una explicación? Es porque soy el primer discípulo. ¿Te sirve esa explicación? No me importa. Le voy a decir al maestro. Me has timado. Me da igual. Iré a quejarme con el maestro. Me has estafado. Oye, tío Hualin. Dibújame un talismán de viento. Sentir una brisa suave debe ser genial. Y no pueden faltar runas para calmar la mente y concentrarse. Y daos para el cultivo. Wei, este estanque. Dibújame un talismán de purificación de agua. Así no tendré que cambiarla nunca más. Y otra cosa. También dibuja una runa de reunión de energía espiritual. Perfecta para criar peces. La última vez tardé muchísimo en terminar de grabar los sellos en tu pequeño patio. Y ahora me pides que cubra de talismanes una mansión entera. Ay, si no se disfruta del cultivo, ¿qué sentido tiene cultivar? Cuando la casa esté terminada, tío podrá quedarse aquí todo el tiempo que quiera. Vivo perfectamente bien en mi pico Bihua. ¿Para qué vendría aquí? Esta villa te ha quedado realmente imponente. Es más cómoda que el Palacio Imperial. Cuando regrese, haré que mi residencia de príncipe Sí, igual a la tuya. Para eso necesitarías a un maestro de Feng Shui de élite, como mi tío Hualin. Su Mingyang, de la secta Qianxuan. Junto al rey Zhenan del Imperio Yongshan, vienen a visitar la secta Qingyun. Ya están aquí. Zhang, encárgate de hablar con ellos. Ignora a los de la secta Tianxuan. Tú limítate a negociar. Sí, maestro. Hasta la gente de la secta Tianxuan ha venido. El resto lo dibujaré con calma después. Ahora es momento de recibir a la gente del Imperio Yongshan.
Sería mejor que te ensucies un poco con lodo, para que parezca que has pasado por penurias. Coge una pala y ponte a cavar en el jardín. Eso es todo lo que puedo enseñarte. Líder Zhang, de ahora en adelante, usted será mi maestro. Maestro. ¿Podría enseñarme algo más? Tengo muchísimas ganas de progresar. Escucha al líder de la secta. Ayúdame a navegar hasta el parque Tawan. Líder en funciones. Sigue siendo un líder. Tu maestro puede oírte. Pero tienes futuro. Saludos. Soy Zhang Yang de la secta Qingyun. Y he venido por orden superior a recibirlos, mayores. Por favor, sígame. Aquí es donde reside este joven servidor. Aún está bajo remodelación. Es un lugar algo humilde. Espero que ambos mayores puedan disculparlo. ¡Su Alteza! Tío Imperial. Alteza, ¿cuánto ha sufrido? Tío Real, he pasado por un calvario. ¿Por qué tardó tanto en venir? Que su secta Qingyun trate de esta manera a un príncipe de nuestra dinastía. ¿No les parece un exceso total? Que su secta Qingyun trate de esta manera a un príncipe de nuestra dinastía. ¿No les parece que han ido demasiado lejos? Si vive y come gratis en nuestra secta Qingyun, entonces tiene que trabajar. Ya que están aquí, hablemos seriamente, o de lo contrario tendrán que seguir trabajando. ¡Yuan! ¡Quiero irme a casa! ¡No quiero quedarme ni un segundo más aquí! ¿Dónde están sus superiores? ¿Cómo vamos a negociar? Yo soy el encargado. Pueden tratar directamente conmigo. He venido para tratar los asuntos entre la secta Qingyun y el imperio Yunshan. Este asunto no es algo que un jovencito como tú pueda decidir. Lo que el mayor sugiere es que usted puede tomar decisiones por nuestra secta Qingyun. ¡Insolente! ¿Cómo te atreves a ser tan insolente? Llama a tu maestro y a tus hermanos mayores. Quiero pedirles explicaciones. ¿Cómo es que educan a sus discípulos? ¿Qué te importa a ti cómo eduquemos a nuestros discípulos? La secta Qingyun no te invitó. Si no estás satisfecho, puedes largarte. Un simple reino del alma naciente. Soy del reino del espíritu primordial. No tienes nivel para hablar conmigo. ¡Que salga Qingyun! Si estás sorda, sé algo de medicina y puedo ayudarte con un tratamiento. No hace falta molestar a mi hermano mayor por esto. Pero te advierto una cosa. Ya que eres del reino del espíritu primordial, tendré que ponerme seria. La espada perenne. Así es. Realmente es el artefacto espiritual supremo, la espada perenne. Como tú eres del reino del espíritu primordial y yo del alma naciente, estoy un nivel por debajo. Usar un arma espiritual no es abusar de ti. Esta Lin Yunzi es imponente. Realmente imponente. Como he de esperar de la tía de mi maestro. Por favor, mayores, os ruego que no peleéis. El imperio Yunshan ha venido con total sinceridad. El mayor solo sentía que este asunto es de gran importancia. Sin embargo, vuestra secta solo envió a un discípulo. Por eso se sintió ofendido. Es culpa mía por no haberlo aclarado antes. Me llamo Zhang Yang y soy el líder interino. Me encargo temporalmente de todos los asuntos de la secta Qingyun. ¡Qué descarados son! Ni siquiera que el líder interino os reciba es suficiente. ¿Acaso buscáis pelea? ¿O es que queréis abusar de la secta Qingyun? ¿Buscáis pelea? ¿O nos menospreciáis porque nuestra secta ha decaído? Fue una ofensa de mi parte. Mi sobrino, Xie, es el gran maestro imperial del imperio Yunshan. A petición de mi sobrino, hoy quisiera pedirles a todos en la secta Qingyun que me concedan este favor. ¿Por qué no minimizamos los grandes problemas y olvidamos los pequeños? ¿Qué les parece? Minimizar los grandes y olvidar los pequeños. Vaya que tiene mucha audacia. ¿Quién te crees que eres? ¿Tú? Escúchame. ¿Cuántas piedras espirituales se necesitan para entrenar a un discípulo en el reino de establecimiento de fundación? Unas 1000 piedras espirituales. Según lo que dice el señor, 3000 soldados de la guardia del dragón volador valen varios millones. En otras palabras, el prestigio del señor Su vale varios millones de piedras espirituales. Pero yo no creo que el rostro del señor Su valga tanto dinero. 3000 soldados atacaron nuestra secta Qingyun. Si hubieran atacado a la secta Tianquan, ¿acaso el señor Su también minimizaría el asunto como si nada? Exacto. Dijo, si te quedas ahí y dejas que te dé unos espadazos mientras sonríes y dices olvídalo, entonces nuestra secta Qingyun dejará de ajustar cuentas con el imperio Yunshan. ¡Ustedes! ¡Ustedes son unos insolentes de lo peor! Es así como la secta Qingyun trata a sus invitados. ¿Por qué cuando el problema le toca a usted, señor, ya no es tan generoso? Parece que la tolerancia del señor no es para tanto. ¡Venga, viejo! Si no estás de acuerdo, tengamos un duelo. Quiero ver qué derecho tiene alguien en el reino del espíritu para darnos órdenes en la secta Qingyun. Me va a dar un ataque de rabia. Los asuntos de su imperio Yunshan ya no me importan. Cobardes sin agallas. Príncipe Zhenan, ya escuchaste lo que dijo el señor Su. Estos 3,000 soldados de la Guardia del Dragón valen millones de piedras espirituales. Además, les daremos a este príncipe de pacotilla como un regalo adicional.
a nuestro imperio Yunshan, entrenar a la Guardia del Dragón. Hemos agotado todas nuestras reservas. Esos millones de piedras espirituales. No hay forma de que podamos reunirlos, pero podemos ofrecer una parte en materiales como rescate. ¿Qué opina, líder Sam? ¿Qué cantidad de materiales? 150.000 chins de cobre, 300.000 chins de hierro, 30.000 chins de oro y 100.000 chins de plata. Pero añadan otro millón de piedras espirituales. Mishme es la hija mayor de la Cámara de Comercio Yunten. Al ver que nuestra secta era pobre, nos regaló 1 millón de piedras. Mejor dejen aquí a estos 3.000 soldados del Ejército del Dragón. Podemos costear su mantenimiento. Exacto. Si el imperio Yunshan es tan pobre, dejen que la secta Qingyun los mantenga. Para que el Ejército del Dragón deje de ser una carga económica para ustedes. Dupliquen los materiales y añadan 500.000 piedras más. Hagamos esto, el salto restante. Pueden pagarlo en un plazo de 10 años, pero deben aceptar una condición. ¿Qué condición? Nuestra secta va a fundar una cámara de comercio para vender talismanes, elixirs y tesoros mágicos. El imperio Yunshan debe apoyarnos. Esto también será muy beneficioso para ustedes. Aceptamos. Aquí tienen parte de los materiales y piedras espirituales que ha preparado el imperio Yunshan. ¿Cómo es que Shangyang tiene un cerebro tan brillante? De ahora en adelante, a la secta Qingyun no le faltarán piedras espirituales para cultivar. ¿En serio? ¿Firmamos el contrato ahora? Espero que mantengamos este acuerdo amistoso y no volvamos a tener conflictos. Nuestra secta Qingyun siempre ha amado la paz y nunca busca problemas. Fue el señor Yanqing quien provocó esto. También deben darnos una explicación por ello. Cuidado, líder Chang. El señor de la ciudad Yanqing definitivamente no vivirá mucho tiempo. Esos son asuntos de su imperio Yunshan. En Qinzhong no queremos involucrarnos. Por cierto, rey de Xienan, ¿os interesaría colaborar conmigo en un asunto? ¿De qué se trata? Rey de Xienan, ¿le interesaría explotar una mina conmigo? ¿Cómo sería la colaboración? Reparto de 30-70, con la secta Qingyun quedándose 70%. Como recompensa, los descendientes del rey de Xienan tendrán la oportunidad de unirse a nuestra secta Qingyun sin importar su talento. Todos podrán quedarse en la secta Qingyun. Bien, trato hecho. En cuanto regrese, enviaré a mis descendientes a la secta Qingyun. Entonces traeré un equipo de construcción y seguiré tus instrucciones. De acuerdo. Rey Shi, ya puedes marcharte con el tercer príncipe y los 3.000 soldados de la Guardia del Dragón Volador. Así de fácil conseguimos las piedras espirituales. ¿No deberíamos repartir el botín ya? No. ¿No nos toca repartir las ganancias? Por supuesto, pero hay que llamar al maestro y a los tíos maestros para que lo hagamos todos juntos. Maestro, ve ahora los beneficios de la reforma. Y ahora en adelante, la riqueza de nuestra secta Qingyun no hará más que crecer. ¿Acaso no me preocupaba que arruinaras nuestra secta Qingyun? Después de todo, tendré que entregarte las riendas de la secta Qingyun en el futuro. Si este maestro te dejara un desastre, no terminarías culpándome. Ya no está preocupado ahora. Tú encárgate, haz lo que veas conveniente. Si necesitas ayuda en algo, no dudes en buscarnos. La mitad de los materiales irá al almacén. Servirán como reserva para el futuro de nuestra secta. La otra mitad será para los tíos maestros Huling y Danche, para la elaboración de elixires y tesoros mágicos. Estas serán las fuentes de riqueza de nuestra secta en el futuro. Lo mismo aplica para las piedras espirituales. El método de distribución será: 1 millón regresará a la tesorería como fondo para el desarrollo futuro de la secta, 500.000 para el maestro, y el resto para los 6 tíos, para mí y para mi hermana menor. Lo repartiremos en partes iguales entre los 8. 100.000 piedras espirituales por persona. Entonces no seré modesta y las aceptaré. Changyang, voy a entrar en reclusión. Si hay problemas que tus tíos no puedan resolver, no dudes en buscarme. O a ustedes también. Vayan pronto a meditar y cultiven para aumentar su fuerza. Sí. Hermano mayor. Hermana menor, ya tienes listo el PPT del plan de desarrollo de nuestra Cámara de Comercio Qingyue. Ya, hermano mayor. Esta es mi pequeña propuesta para nuestra Cámara de Comercio Qingyue. Me gustaría que le echaras un vistazo. ¿Es este un truco de tu Cámara de Comercio, Yunten? ¿O es un truco que usan todas las cámaras de comercio? ¿Hay algún problema? Así es como operamos todos. Pero, por supuesto, nosotros lo haremos mucho mejor que ellos. Dim, ¿quiénes compran más aquí? ¿Los cultivadores de bajo nivel o los de alto nivel? Ayúdame a navegar hasta RT Mart. Cultivadores de bajo nivel. Exacto. Nuestra cámara debe vender regularmente a precio de costo o vender algunos productos por debajo del precio de costo para que la gente sienta que puede conseguir gangas en nuestra cámara. Así es como atraeremos a las masas. Te enseñaré un truco más. Se llama sistema de membresía. Los miembros tendrán prioridad para comprar nuestros productos. Hoy podemos establecer días exclusivos para miembros. Durante el día del socio, todos los productos tendrán descuento. ¡Wow! Hermano mayor, qué listo eres. ¿Y qué más? ¿Qué más? Con estos 2 trucos bastará. Por cierto, planeo contratar a Qin Jianmei como nuestra diaconisa general. Recibirá una comisión de la Cámara de Comercio Qingyue. Hermano mayor, usas mi dinero y te llevas a mi gente para ganar dinero tú. Eres demasiado astuto. De todos los discípulos de la segunda generación de la secta Qingyun, solo quedamos nosotros 3. Eres la hermana mayor de la segunda generación. ¿Qué tiene de malo que colabores un poco? Está bien. Sí.
Dentro de medio año, el reino secreto se abrirá. Antes de eso, date prisa y planifica el mercado de julio. ¿Qué nivel de cultivo se requiere para entrar? El reino del núcleo dorado e inferiores. Entonces, seguro que tengo un lugar. No. Por cierto, y Chunxia, deja que ella también entre. Hermano mayor. 2 cupos. No habrá problema. Eres un núcleo dorado de nuestra secta Qingyun. Por supuesto que puedes entrar. Y no solo nosotros. Cualquier discípulo que haya despertado su sentido espiritual podrá entrar. Esta vez planeo abrir más cupos para que personas de otras facciones también puedan entrar. Hermano mayor, ¿cuál es tu plan? Esos expertos del reino del alma naciente y del espíritu primordial, seguro que tienen muchas piedras espirituales y recursos encima. Cuando llegue el momento, tenemos que hallar la forma de sacarles el dinero. Entonces, podemos empezar por las necesidades básicas. Ropa, comida, vivienda y transporte. Sisio. Estos cultivadores del núcleo dorado ya practican el ayuno espiritual, Bigu. Así que la comida puede omitirse por ahora. Todos pueden volar. El transporte también puede dejarse de lado. Entonces, empecemos por aquí. Podemos abrir posadas. Posadas de lujo. Cuando el tío Danchen termine su reclusión, le pediré que refine algunos tés y vinos espirituales que hasta los del reino del alma naciente y del espíritu divino puedan disfrutar. Aunque practiquen la inedia, tendrán que soltar el dinero, evidentemente. Además, he invitado a algunos del establecimiento de la fundación, y ellos sí que necesitan comer. Preparemos ingredientes espirituales para que paguen por ellos. Bien, para entonces venderemos todo eso en nuestra Cámara de Comercio Qingjia. Hermano mayor, ¿por qué no establecemos la Cámara de Comercio Qingjia directamente en el mercado? Hermana, mira bien esta gran villa mía. Busca un lugar con pistas espectaculares para la Cámara de Comercio y construye unas cuantas decenas. Hecho. Navega hasta el Parque Dawan. Hermano mayor. No tenemos suficiente personal. Búscalos en los pueblos cercanos. Paga bien, no temas gastar dinero. Vale, me encargo de ella ahora mismo. Es cierto, también debemos invitar al tío Qin para que sea el administrador general. Hermano mayor, el tío Qin ha aceptado ayudarnos, pero le gustaría presentarle sus respetos al maestro. El tío Qin se está esforzando mucho por ayudarnos. Hermano mayor, tienes que organizar el encuentro. No te preocupes, el maestro no se va a escapar. Iré a verlo ahora. ¡Maestro! ¡Maestro! Algo. ¿Qué sucede? ¿Qué? ¿Ha pasado algo? No, todo va bien y mi cultivo progresa sin problemas. Estaba libre, así que quería charlar un rato con usted. Por cierto, estará muy ocupado mañana. Hay alguien que quiere conocerle. Dim, ¿a quién vas a aceptar como discípulo esta vez? No es para aceptar discípulos. Aslama Yorchi. Lleva años en el reino del alma naciente y no logra avanzar. Quiere que le des unos consejos. Dile que venga a buscarme directamente. Este maestro siempre está disponible. Maestro, como líder de nuestra secta Qingyun, tu estatus es sumamente honorable. Por cierto, ya deberías estar en el reino de la integración con el Dao, ¿verdad? Tú asume que estoy en el reino de la integración con el Dao. Exacto. Un gran experto del reino de la integración. Un maestro famoso en todo el mundo. Como gran maestro, tienes que mostrar cierta clase. ¿Qué significa tener clase? Es el porte y la actitud que debe tener un gran maestro. Eres un ser tan superior. ¿Cómo puedes actuar como un anciano cualquiera de la calle? Le vas a dar lo que quiere a cualquiera que te lo pida. ¿Qué es lo que quieres decir exactamente? A ver, cuando venga mañana, tienes que hacer que espere afuera al menos 2 horas antes de dejarlo entrar. No dejes que crea que es tan fácil recibir tus consejos. Pero no fuiste tú quien me pidió que la guiara. Otros en el reino del alma naciente ni siquiera tendrían derecho a verte. Exacto, a eso me refiero con tener clase. Además, es mejor que revalores y redecores tu habitación, para que no parezca que en la secta Qingyun nos estamos muriendo de hambre. Ya, está bien. Cállate ya, y ve a cultivar tu núcleo dorado. ¿Acaso necesito que me enseñes eso? Maestro, mantén la clase. ¡Qué desgracia para la secta Qingyun! Haber aceptado a un discípulo como tú. Hermano mayor. Gemana, tras insistirle un poco, el maestro ha accedido a verte. Mañana por la mañana te llevaré a verlo. ¡Muchas gracias! Muchas gracias, hermano mayor. A decir verdad, al principio él no quería verte. Pero tras insistirle mucho y explicarle que el señor Qin nos ayuda a gestionar el gremio y que esto es crucial para nosotros, finalmente accedió a recibirte. Muchas gracias. Hermano mayor, eres muy amable. El maestro ya aceptó verte. Mañana a la hora Chen, te llevaré ante él. Gracias. ¡Maestro! ¡He traído a Qin Qin! Adelante. No habíamos quedado en que debía esperar de pie al menos 1 hora. ¿Por qué este viejo nunca me hace caso? Señor Chen, por favor, pase. Gracias. ¿Ves? Este es mi maestro. Sigue siendo el mismo viejo tacaño que normalmente no suelta ni un par de piedras espirituales. Ese es mi maestro. Tu discípula saluda al maestro. Yo, Qin Yushu, saludo al líder de la secta Qingyun. Ming, levántate.
Gracias, maestro. Tu talento es ciertamente excepcional. Tu semilla de Dao es la rara semilla de Dao Xuanyin. Nuestra secta Qingyun posee la técnica Xuanyin que te vendría a la perfección. Si deseas cultivar esta técnica, más tarde le pediré a tu hermano mayor que te lleve al pabellón de las escrituras para elegirla. Maestro, estoy dispuesta a cultivar la técnica Xuanyin. No te apresures, aún no he terminado. Si llegas a las etapas finales sin una armonización de Yin y Yang, tendrás graves problemas. Y lo segundo es que debido precisamente a tu semilla de Dao Xuanyin, sería muy fácil que alguien que cultive técnicas de puro Yang te utilice como un caldero. Por eso debes tener cuidado. Jamás permitas que se te acerque nadie que practique el puro Yang. Maestro, Tan Yao Guang de la Tierra Santa de Lanjia me tiene en la mira. He oído que él cultiva precisamente una técnica de puro Yang. Así que realmente tenía intenciones tan sucias conmigo. No te preocupes por él. El lugar sagrado Colmillo de Lobo no tiene autoridad sobre los asuntos de mi secta Qingyun. Gracias por su guía, maestro. Le pediré a mi Shixiong que me lleve a buscar el arte Xuanyi ahora mismo. Hermano mayor, gracias por tu ayuda. Maestro, no he visto nada sobre el Xuan en el pabellón de escrituras. Maestro, no he visto el arte Xuanyin en el pabellón de escrituras. Lleva el token del líder de la secta e inténtalo de nuevo en el pabellón de escrituras. Oh. Maestro, entonces llevaré a mi Shimei al pabellón de escrituras. Allí. Vamos. Vaya, atributo de viento, semilla del gran Dao, núcleo dorado. Su vez es bastante sólida. Lo que cultiva debe ser el registro del caminante del viento. La técnica no es muy buena. Su talento tampoco es nada del otro mundo. Me avergüenza decir que este joven ha estado estancado 100 años en el reino del alma naciente. Para que el alma naciente avance al espíritu primordial, la clave reside en la vaciado. Entonces, ¿cómo se logra alcanzar ese estado de vacío? ¡Mírame! No. Aquí tienes el arte Xuanyin que buscabas. El maestro dijo que pienses bien antes de cultivar el arte de Xuanyin. ¿Qué hay que pensar tanto? Este es el legado dejado por el Hada Xuanyin. El maestro advirtió que cultivar el arte Xuanyin traerá grandes problemas. No termines convirtiéndote en el caldero de alguien. Con el maestro aquí, ¿quién se atrevería? Haz lo que quieras, no me importa. Shixiong, muchas gracias. Entonces, iré a cultivar primero. Adelante. Maestro. Maestro. ¿Qué le pasa? No está mal. Ya ha comenzado a comprender el Dao. Cuando termine su iluminación, podrá entrar finalmente en el reino del espíritu primordial. Maestro, puede estar tranquilo con él. Ahora no puede oír nada. ¿Y qué pasa si recibe los beneficios pero no trabaja? A partir de ahora, cuanto más alto sea su nivel de cultivo, más temerá a su maestro. Mientras yo esté en la secta Qingyun, no se atreverá a tener segundas intenciones. Bien, eso me deja más tranquilo. No te quedes aquí. Vuelve rápido a tu cultivo. Recuerda que tu nivel de cultivo es lo más importante. Ir al Parque Forestal Nacional de la Montaña Tawei. Gracias por sus enseñanzas, señor. Hay algunas cosas que Sangyang ya me ha contado. Sé que los estás ayudando. De ahora en adelante, ayúdalos bien y ponle empeño a lo que hagas. Pierda cuidado, señor. Este joven nunca olvidará la bondad de su señor. Me retiro. Sangyang. Me preparo para volver al mercado Qingyun. Si necesitan algo, no duden en buscarme. Muchas gracias, señor. Ay, no me llames así.
Tu tío Marcial y yo somos de la misma generación, y esta vez estoy en deuda contigo. En el futuro, si quieres, puedes llamarme simplemente tío. Ay, si no quieres. Está bien si me llamas viejo Qin. Es usted muy amable, señor Qin. La joven Chan tarde o temprano alcanzará el reino del espíritu primordial. Si no soy cortés contigo ahora, me temo que no tendré oportunidad después. Para ellos es cierto, pero contigo, en realidad soy yo quien busca tu favor. En fin, me vuelvo al mercado Qingyun. Cuídese, señor. Ah, sí. ¡Uy! Hermano mayor, ¿en qué estás trabajando? Estoy dibujando los planos del caballero de Qingyun. Como todos se fueron a meditar, tuve que hacerlo yo mismo. Es que acabo de recibir la técnica Xianying y por supuesto tenía que cultivarla un poco. A partir de ahora, no entraré en reclusión así como así. ¿Cómo va tu cultivo? Hermano mayor, ¿hay algún problema con mi cultivo? Hermana menor, será mejor que te cubras el rostro. Menos mal que tengo suficiente autocontrol, porque casi me dejas hechizado. Oye, hermano mayor, ¿qué es esto? Eres un caso perdido, siempre igual. Hermano mayor, ¿cómo puedes decir algo tan vergonzoso? Algunos cultivadores tienen esposa. Tendré que diseñar algo de lencería sexy, ¿no? Que sea fácil de rasgar. Hermano mayor. Hermano mayor. El rey Jiannan del Imperio Yunshan ha llegado. Solicita una audiencia en la entrada. Dice que quiere verte. Esa gente viene a traernos dinero. Tengo que ir a verlos. Segundo, tío. Acompáñeme. Siento que esto funciona mejor que las vendas para el pecho. Me pregunto qué tendrá el hermano mayor en la cabeza. ¿Cómo pudo inventar algo así? Saludos, líder Shang. Compañero taoísta Lin Junzi. Él es el líder interino. Puede llamarme Shang ya. No hay necesidad de formalidades. En ese caso, me tomaré la libertad de llamarte hermano Shang. Entonces yo también me tomaré el atrevimiento de llamarlo hermano Shen. Es un honor tenerlo aquí, hermano Shi. Su presencia ilumina nuestra humilde morada. ¿Le molesta la garganta? Si le molesta la garganta, mejor no hable. Pero esto... Ay. Este chico no da puntada sin hilo. ¿Qué trama estará tramando ahora? Demasiada cortesía, hermano. He venido hoy porque necesito pedirle un favor. Estos 3 jóvenes míos tienen un talento decente. Me preguntaba si la secta Qingyun podría aceptarlos para formarlos. ¿Qué le parece, hermano? Como es un joven recomendado por el hermano Shen, la secta puede formarlo. Pero una vez dentro de nuestra secta, tendrá que seguir nuestras reglas. Gracias, hermano. Ya que se ha unido a Qingyun, por supuesto las reglas de Qingyun son lo primero. Por cierto, mi visita de hoy es porque hay otro asunto. En cuanto firmemos los contratos de esas minas, podremos empezar con la minería conjunta. Ha traído al equipo de construcción. ¿Cuánta gente son? Hermano, después de lo que dijiste la última vez, teníamos que estar preparados. Ya los he traído a todos. Ahora mismo están todos en el mercado Qingyun. Son más de 300 personas. ¡Genial! Hermano Shi, esto me viene como anillo al dedo. ¿Podrías prestarme a tu equipo de construcción? Podría usar a tu equipo de construcción un tiempo. No te preocupes, solo serán unos 2 o 3 meses. Les pagaré su salario durante todo el periodo de la obra. Entonces no hay problema. Los llamaré de inmediato. No hace falta. La obra es en el propio mercado Qingyun. Dentro de medio año, la secta Qingyun abrirá el reino secreto para todos los de nivel núcleo dorado o inferior. Veo que el hermano Shen también está en el nivel núcleo dorado, así que puedo darle un cupo. ¿Qué? ¿De verdad puedo entrar? Somos tan cercanos que darte un lugar no es ningún problema. Para entrar al reino secreto hay que pagar 10.000 piedras espirituales como cuota. Pero una vez dentro, todos los tesoros que encuentres serán tuyos. Buen muchacho. Desde pequeño supe que llegarías lejos. Debo pagarlo. Muchas gracias, hermano. Nunca olvidaré este favor de tu parte. ¡Oh, vamos, hermano! No hay necesidad de ser tan educado. Todas las facciones pueden entrar al reino secreto, pero para los que estén debajo del nivel del núcleo dorado, cada facción solo puede enviar a 3 personas. Tú no contarás en el cupo del Imperio Yunshan. Descuida, padre. Me encargaré de esto de inmediato. Por cierto, esos equipos de construcción se quedan contigo. Si no son suficientes, enviaré a otras 1000 personas del Imperio Yunshan para ayudarte. ¡Entendido! Muchas gracias, hermano. Tengo que admitirlo, muchacho. Con esa labia eres capaz de presentarlo negro como blanco. Oye, hermano, te encargo a estos 3 jóvenes subordinados. Este servidor se retira. Tío maestro, ya sabe que no se me da bien entrenar discípulos.
Así que se los encargo a usted. Me llama tío maestro cuando me necesita y me manda a callar cuando no. Este mocoso. A partir de hoy, actuarán junto con los demás discípulos que han ingresado en la secta. La secta tiene habitaciones de sobra. Elijan 3 para instalarse primero. Cuando termine el entrenamiento corporal, los llevaré a elegir una técnica de cultivo. Gracias, hermano mayor. Gracias, tío segundo. Hermana menor, ve a avisar a Yang Che para que... La pida que organice la ofensiva lo antes posible. No temas gastar dinero. Ya he difundido la noticia. Pronto empezará a llegar gente al mercado de Qingyun. También hay que organizar la Cámara de Comercio de Qingyun cuanto antes. Entendido. Sin problema. Hermano mayor. ¿Crees que alguien compraría esto? Pero no encuentro a nadie que pueda fabricarlo. ¿Qué tal si le entregamos esto a la Cámara de Comercio de Jundan, hermano mayor? Si estás de acuerdo, puedo pedirle al tío Qin que regrese un momento al Imperio Jundan. Si tu familia Situ puede enviar a un grupo de personas, entonces podremos cooperar. Sin embargo, este grupo tendrá que trabajar 2 años antes de volver con los Situ. Vale, no hay problema. Sí, de acuerdo. Sin problemas. Tercer tío marcial. ¿Cómo va la refinación de las píldoras? Ya casi están todas listas. Pero, Zhang Yang, esto de la alquimia consume mucha energía. Si no, es imposible terminarlas. Llevo 10 días y noches sin dormir. De verdad necesito un descanso. Resista un poco más. Cuando pase este ajetreo, ya no tendrá que refinar más. Para entonces, le daré incontables piedras espirituales y hierbas medicinales. Está bien, no te preocupes. Seguiré refinando. Oiga, tío, gracias por la ayuda. Me retiro. Ah, pues vete ya. Anda, vete. Oye, esto... Hermano mayor, no puedes entrar ahora mismo. Se están probando la ropa de esos diseños que hiciste. ¿Ah? ¿Qué tal les queda? ¿Tú qué opinas? Sin problema. Hemos hecho varios conjuntos de cada estilo. Seguro que habrá interesados. ¿Estás segura? ¿Acaso esos cultivadores no tienen todos parejas de cultivo? Y no es cierto que muchos tienen más de una. Es verdad. Entonces no te preocupes. Toda prosperidad en los lugares sagrados tiene su lógica comercial. Eso me deja más tranquilo. Hermana, diles que se den prisa. No podemos retrasarnos. Entendido. Hay que admitirlo. Esta villa de Sangyang es realmente cómoda. Todas estas inscripciones y runas las dibujé yo mismo. Normalmente uno no lo nota. Pero cuando estás agotado y te tumbas aquí... Es una maravilla. ¿Cuántas piedras espirituales ganará Sangyang esta vez? Este chico ha movilizado tantos recursos humanos y materiales que sin duda ganará mucho más que en las ocasiones anteriores. ¿No significaría eso un ingreso de 1 millón de piedras espirituales? Una vez que termine esta apertura del reino secreto, entonces sabremos el resultado. ¡Esto está muy animado! ¡Eso es! ¡Bien! Me gusta mucho jugar. Guábile, guadecabar, con el radical de mano a la izquierda. O el radical de cueva a la derecha. Saludos al tío Linjong y al hermano mayor. Hermana, no hay por qué ser tan cortés. Pueden levantarse. Gracias, tío Linjong. Gracias, hermano mayor. Saludos, tío Linjong, hermano mayor. Tío Lingyue, tendré que pedirte que supervises el mercado Qingyun. Descuida. Conmigo en guardia. Nadie se atreverá a causar problemas. Hermana menor, tu gente ya debería estar esperando fuera del mercado Qingyun, ¿verdad? Debemos darles una excelente acogida esta vez. Hermano mayor, no te preocupes. Ya está todo listo. La Cámara de Comercio Qingyue da una cálida bienvenida a todos al mercado Qingyun. Posada Qingyun, bienvenidos todos a hospedarse con nosotros. Píldora de los 100 espíritus, porque tú lo vales. Reparaciones, Instituto de Investigación de Tecnología de Cultivo. Como mujer, ¿a quién no le gusta el encaje? ¿Qué es exactamente lo que está haciendo la secta Qingyun? De verdad han llegado a este extremo por pura publicidad. Patriarca, ¿no es esa Chun Xiao? Patriarca. ¿Dónde está la señorita Chun Xiao? ¿Dónde se encuentra la señorita Chun Xiao? Patriarca, ahora soy recepcionista en la posada Qingyun. ¿Desea el patriarca hospedarse aquí? Entonces, haznos los preparativos primero. Les recomiendo el patio No. 9. Tiene la mejor ubicación, aunque es un poco caro. 2000 piedras espirituales al día. ¿Cuánto es? 2000 piedras espirituales, con liquidación diaria. Aunque el precio es algo elevado, vale mucho la pena. Lo entenderá en cuanto se hospede, patriarca. Bien, aquí tiene 60.000 piedras espirituales. Nos quedaremos un mes para empezar. Patriarca, les acompañaré a usted y a Zhou Hejing al pabellón número 9 de inmediato. Bienvenidos a la posada Qingyun. Deseamos que disfrute su estancia. ¿Acaso no es la voz de Mingyue? Mingyue, ¿dónde estás? Patriarca, la señorita no está aquí presente. Esto es solo una grabación de su voz que usamos como mensaje de bienvenida. ¿Cómo se atreven a poner a mi hija a hacer este tipo de cosas? La señorita lo hizo voluntariamente, patriarca. Cuando vea a la señorita y le pregunte en persona, lo comprenderá todo. Ve y dile que venga a verme ahora mismo. La señorita está ocupada con los asuntos de la Cámara de Comercio Qingyue y no puede venir por ahora.
Es verdad que mi hija vino aquí huyendo del desastre. ¿Pero por qué siento que la he perdido? Amo mayor, de verdad está bien hacer esto. Hermano, esto es correcto de verdad. Claro que sí. Si no hacemos una demostración, ¿quién sabrá cómo se usa esto? Como no podemos organizar un desfile real de Victoria's Secret, no nos queda otra opción. Bien, todo lo de adentro está casi listo. Mañana mismo podremos inaugurar. ¿De verdad abrimos mañana? Sí, por supuesto. Papá, Mayor Joe, ¿cómo es que han llegado tan pronto? En cuanto entré al pabellón número 9, escuché tu voz. ¿Cómo puedes prestarte a hacer esas cosas? ¿Y qué tiene de malo? El hermano mayor dijo que mi voz es la más melodiosa, por eso me pidió que lo hiciera. ¿Y si yo ver a ese hermano mayor tuyo? Ahora no se puede, el hermano mayor está muy ocupado en este momento. Cuando termine sus asuntos, te lo presentaré formalmente. Por cierto, papá, mañana es la inauguración de nuestra Cámara de Comercio Qingye. Tienes que venir a apoyarnos sin falta. Como ilustre presidente de la Cámara de Comercio Yunten y jefe de la familia Situ, ni siquiera puedo ver al encargado, y aún así pretenden que les compre algo. Ay, papá. Mañana deberías ir para verlo por ti mismo. Creo que mañana podríamos aprender un poco de la Cámara de Comercio Qingye. Si nuestra Cámara de Comercio Yunten no aprende de ello, no pasará mucho tiempo. Antes de que la Cámara Qingye nos supere por completo. Está bien, iré a echar un vistazo mañana sin falta. Bien, de acuerdo. Bien. ¿Por qué es tan barato? Y en otras cámaras, las píldoras de oxígeno cuestan 200 piedras espirituales cada una. ¿Cómo es que ellos las venden a 180? Fíjate bien. Ahí delante dice precio para miembros. ¿Qué significa eso de miembro? Mira por allá. Oye, esto se ve bastante bien. Mira esto. ¿Cómo se hace uno miembro? Solo cuesta 10.000 piedras espirituales. Con solo 10.000 piedras espirituales pueden adquirir nuestra placa de identidad. O al convertirse en miembros de la Cámara de Comercio Qingye. Al ser miembros, no solo disfrutarán de un 10% de descuento, sino que también podrán usar las 10.000 piedras recargadas como crédito. Sin embargo, solo se pueden canjear 1.000 piedras por día. El límite diario es de 1.000. Esta oferta solo es válida durante los primeros 10 días. Después de 10 días, la promoción caducará. ¿A cuánta gente atraerá este sistema de membresía para comprar cosas? Solo lo recaudado por las cuotas de membresía alcanzará una cifra astronómica. Hoy es el día de la gran inauguración de nuestra Cámara de Comercio Qingye. Solo hemos preparado 100 tarjetas de socio. Se darán por orden de llegada. De lo contrario, tendrán que esperar a la próxima tanda. Si no tienen su placa de miembro, no podrán disfrutar del 10% de descuento. ¡Dame una! Entonces yo también quiero una. Yo también quiero ser miembro. Dame una tarjeta de membresía. Yo también quiero una. Yo también quiero una tarjeta. Yo también quiero una tarjeta. Oigan, no empujen. Dejen de empujar. Venga, venga. Es mía. Yo llegué primero. Deme una. Deme una. Yo también quiero una. Oigan, deme una. ¡No empuje! Así es como se gana dinero de verdad. Suélteme. Así es como se gana dinero de verdad. ¡Suéltame! Oiga, la quiero. Mía. Oiga, deme una. Dime una. Venga, démela. Rayos, no alcancé a conseguir ninguna. ¿Cómo que no alcancé una? Cielos, yo tampoco conseguí una. Vaya, parece que nuestras tarjetas de membresía son todo un éxito. La verdad es que no preparamos muchas. Lo lamento, señores, pero por hoy se nos han agotado los cupos de membresía. ¿Ya no hay más? Son muy pocas. ¿Pero qué es eso? Veo que a todos les encantan nuestras tarjetas de membresía, ¿cierto? Así es, sí. Así es. Y cuando regrese, pediré que las fabriquen de inmediato. Si confían en mí, pueden pagar ahora y venir mañana a recogerlas. Por cierto, permítame presentarme. Soy Chang Yang, el líder interino de la secta Qingyu. La Cámara de Comercio Qingye cuenta con el respaldo de la secta Qingyun. Así que les garantizo que no habrá ningún problema. Líder Shang, cuente conmigo. Quiero una tarjeta. Pagaré por adelantado. Yo también. Y yo. Cuente conmigo también. Líder Shang. Dame uno, a mi nombre. Yo pagaré primero. Aquí no se vendía nada. Y ha ganado tantas piedras espirituales. Es demasiado fácil ganarlas. Ese chico es Zhang Yang. Zhou Keqin. Tú también toma 10.000 piedras espirituales y saca una tarjeta de socio. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Oh, esto es... Cuéntame de qué se trata. Oh, claro. Padre, cuando entraste al patio Hua, ¿no oíste una voz? Este fonógrafo es el aparato que emitía el sonido. Cuando quieras usarlo, solo tienes que encenderlo para escuchar el audio. Quiero una unidad de cada cosa que hay aquí. Me las llevaré para estudiarlas a fondo. Entendido, padre. Quiero una unidad de cada cosa que hay aquí. Me las llevaré para estudiarlas a fondo.
Mira eso. ¿Qué está pasando ahí dentro? ¿Acaso alguien está haciendo algo indecente? Claro que no. Oye, aquí no permitimos la entrada de cultivadores hombres. Vuestra Cámara de Comercio Qingyu es injusta. ¿Cómo es que hay un lugar prohibido para los hombres? Vosotras estáis ahí dentro. ¿Acaso traéis algo turbio entre manos? Oye, hermano, no. Ve a dar el aviso. ¿Alguien quiere regresar a las criminales? Voy. ¿Quién es? ¿Quién es el que quiere entrar? Es él. ¿A qué facción perteneces? ¿De qué secta eres? Dinos tu nombre. Algún día iremos nosotras a visitar tu secta. Vaya, veo que debe haber un gran negocio en esa zona misteriosa. Definitivamente tengo que hablar seriamente con ese tal Sang Yang un día de estos. Deberías llamarle Maestro Sam. Maestro, ¿tiene tanta prisa? Incluso trajo a los tíos hasta mi casa. Chaval, déjate de tonterías e infórmanos de la situación. Llevas meses teniendo a toda la secta Qingyun en vilo. Ya es hora de ver los resultados. Shenyang, rápido. Cuéntanos los logros de tu reforma. De acuerdo, se lo explicaré. Tercer tío, cuéntanos primero cómo va lo suyo. Tercer tío, cuéntanos primero cómo va lo suyo. Por mi parte, he vendido 157 piezas. Solo con los aperitivos, hoy hemos recaudado más de 1,3 millones. Vender ropa con materiales de alta gama por decenas de miles de piedras espirituales es comprensible. Eso no me sorprende. Pero estos calcetines de seda que vendes a 300 o 400, ¿por qué hay gente que compra uno solo? Y ese artículo se utiliza en ocasiones especiales, así que es normal que el precio sea algo elevado. Ya lo verás. Tiene su lógica. Mañana volverán a por más. Hermano mayor, ¿cómo es que lo sabes? Hermana menor. No preguntes lo que no te incumbe. Cuéntanos, ¿cómo va lo tuyo? Esos talismanes, piloras y tesoros mágicos, ¿por cuántas piedras se vendieron? Lo que yo vendo es para cultivadores, así que los precios son bastante elevados. Hoy hemos vendido más de 500 talismanes. Píldoras. ¿Ah? Más de 500. ¡Mentira y tesoros! Al final, recaudamos 5,3 millones de piedras espirituales. ¿Cuánto dijiste? ¿Cuánto? 5,3 millones. Entonces, nos hemos hecho ricos. Cuando yo llevaba las cuentas, no conseguía ni un par de piedras al día. Y ahora, nuestra secta Qingyun ya cuenta sus ingresos por millones. Tranquilos, mantengan la calma. Permítame resumir los resultados de hoy. Hoy es el gran día de la inauguración de nuestra Cámara de Comercio Qingyun. Hemos recaudado un total de 8 millones de piedras espirituales. ¡8 millones! ¡8 millones! ¡8 millones! ¡No se emocionen todavía! De estos 8 millones, hay que descontarle los costes y darle una parte al señor Qin. Por mi labor de planificación, me corresponde el 20%. La hermana menor Mingyu gestionó los recursos y dio la batalla. Se lleva otra parte. Cuidan 4,5 millones de piedras espirituales. Oye, mocoso. Toda la secta Qingyun será tuya en el futuro. ¿Para qué quieres ese 20% ahora? Toda la secta Qingyun será tuya en el futuro. ¿Para qué quieres ese 20% ahora? Maestro, he estado trabajando duro todo este tiempo. He gastado mucha energía. ¿Qué tiene de malo que me lleve el 20%? Además, ya saben que necesito una enorme cantidad de piedras espirituales para mi cultivo. Está bien. ¿Y ustedes? Tu situación es especial. En estos asuntos no te comparas con Mingyu. Es justo que ella reciba un poco más. Zhang, tú también tienes que esforzarte más. Después de todo, tu caso es muy particular. Algo extremadamente raro en la historia de nuestra secta Qingyun. No es solo un núcleo dorado básico. Es necesario que me lo recuerden a cada rato. De los 4 millones que pertenecen a la secta, ¿cuánto quiere usted, maestro? Tomaré lo que decidas darme. Entonces, 1 millón de piedras espirituales para el maestro. El resto lo gestionaremos más adelante. Para cada uno de los tíos maestros, 200.000 piedras. 200.000. El resto irá al tesoro y se sacará cuando sea necesario. Ya llegó la hora de repartir los caramelos. Shenyang, saca rápido los caramelos. Con estas piedras espirituales, nuestro nivel de cultivo aumentará enormemente. Sí, a repartir entre todos. Bien. Tío Qin, excelentes noticias. Ganamos 8 millones de piedras espirituales el primer día. He venido a traerle su parte. Venga, aquí hay 300,000 piedras espirituales, tío Qin. Recibir 300,000 piedras espirituales el primer día. Esto es una locura. Bueno, en realidad es solo el primer día. No hace falta que me las dé tan pronto. Tío Qin, esto es lo que le corresponde. Por favor, acéptelo. Nada mal. Negocios son negocios. Ya que se las he traído, tío Qin, quédeselas. Entonces, sería descortés rechazarlo. Por cierto, hermano mayor, mi padre quiere verte. No sé si estarás ocupado.
Ah, por cierto, hermano mayor, mi padre quiere verte. No sé si tendrás tiempo. Aunque no tenga tiempo, debo hacerme un hueco para visitar a tío Shitu. Bien, vayamos ahora mismo. Tío, ¿qué? Entonces nos retiramos. Permítame acompañarlos a la salida. No, Tío Qin, por favor, no es necesario que nos acompañe. Patriarca, sobre estas tarjetas de socio, contienen runas de un gran maestro. El costo de falsificarlas sería prohibitivo. Si no podemos imitarlas, una vez que la Cámara de Comercio Qingyu se expanda, nuestra Cámara Yunteng se verá afectada y el negocio podría irse a pique. Zhang Yang, llegas en el momento justo. Necesito tu ayuda. ¿De qué desea hablar conmigo, tío Shitu? ¿Podrías venderme algunas tarjetas de socio? Quiero encargar tarjetas personalizadas a su Cámara de Comercio. ¿Cuánto costarían unas tarjetas exclusivas para la Cámara Yunteng? Tío Shitu, no somos extraños. Si quiere las tarjetas, yo mismo se las fabricaré. Pero si sales perdiendo en el futuro, no me culpes. ¡Ay! Solo ayúdame a refinarlas. ¿Qué tal 1000 piedras espirituales por cada tarjeta de socio? 2000 piedras espirituales. Tendré que pedirles a mis tíos maestros que las refinen. Requiere esfuerzo y les quitará bastante tiempo. Trato hecho. Reservaré 1000 para empezar. En cuanto se abra el reino secreto, las 1000 tarjetas de socio de la Cámara de Comercio Yunteng estarán listas. Pero primero, debes pagar 1 millón de piedras espirituales como depósito. El resto del saldo se liquidará tras la entrega final. Aquí tienes el millón. Y sobre los artículos de la zona misteriosa, ¿qué condiciones se necesitan para obtenerlos? Ninguna. ¿Qué es lo que quieres saber? Te lo diré sin más. Incluso tengo muestras que puedes ver. Estos son guantes. Estas son medias de seda para mujer. Se llevan en las piernas. Aunque también puedes usarlas como guantes. Pero por nada del mundo te las pongas en la cabeza. ¿Me estás revelando este secreto así de fácil? No somos extraños, después de todo. Si quieres los planos de diseño, también puedo dártelos. Así podrás fabricarlos tú misma. tú... Así que aquí estabas. Te he buscado por tanto tiempo. Finalmente te encontré. No crees que no te reconoceré solo porque te cambiaste el rostro. Tu aura y esa sensación que desprendes no pueden ocultarse de mí. He dicho que pares. No te metas en lo que no te importa. Regresa de inmediato o haré que exterminen a toda tu familia Shitu. Si la gente del Imperio Yunteng se atreve a detenerme. Haré que paguen el precio. ¿Te atreverías? Ya me he unido a la secta Qingyun. Ahora soy una discípula de Qingyun. ¿Y qué si es la secta Qingyun? ¿Acaso pueden controlarme? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Olvídalo, es de la Tierra Santa Langia. ¿Eh? ¿Quieres llevarme de vuelta a la Tierra Santa Langia? Él ya me pertenece. Me lo voy a llevar. ¿Quién se atreve a detenerme? Cada vez que la veo me siento de maravilla. De la Tierra Santa Langia, ¿verdad? Me alegra que lo sepas. ¿Ya despertaste? ¡Te atreves a golpearme! ¡Tú buscas la muerte! La Red Tianlu. Así es la famosa Red Tianlu, una herramienta espiritual de la secta Qingyun de hace 1000 años. No puedo creer que esté en sus manos. Conectaba de núcleo dorado usando una herramienta espiritual. ¿Cómo te atreves a confiscar mi lanzadera Dongtian? Solo esto. Esta es la herramienta espiritual suprema de su Tierra Santa Langia. El primer discípulo es increíble. Esto es solo una imitación de la lanzadera Dongtian. ¡Presumes con un producto falsificado de mala calidad! Si es falsa, no la llames así. ¡Qué vergüenza! ¡No te metas conmigo! ¡Devuélveme mi lanzadera Dongtian ahora mismo! Wai luego, arrodíllate y pide perdón. Además, esta mujer... ¡Será mía! ¡Me la quedo! ¡Nadie podrá detenerme! He dicho que me quedo con esta mujer. ¡Nadie me detendrá! Ya, veo que todavía no has despertado de tu sueño. Tú, discípulo de la Tierra Santa Colmillo de Lobo, eres patético. Tierra Santa Colmillo de Lobo. Tierra Santa Colmillo de Lobo. ¡Pruébalo! ¿Te atreves a batirte en duelo conmigo? Si pierdes, Me devolverás mi lanzadera Dongtian. y hay más. Él también vendrá conmigo.
Mi hermana menor ahora pertenece a la secta Qingyun. ¿Quién se atreve a humillarla? Ni siquiera los de la Tierra Santa de Colmillo de Lobo pueden hacerlo. Hermano mayor, eres tan bueno conmigo. ¡Menos charla! ¿Te atreves a pelear o no? Vamos. Sé que tienes la red celestial, pero funciona con energía espiritual. Solo sirve para la defensa pasiva. Con el poco poder espiritual que tienes en el núcleo dorado, en el instante en que la actives, te quedarás completamente agotado. Sin la red celestial, muchachito, ¿con qué piensas enfrentarte a mí? Qué ruidoso. ¿Pero qué? Tan fácilmente lo han derrotado. ¡Tú no estás en el núcleo dorado! ¡Tío maestro! ¡Sálvame! Ten algo de decencia. ¡Suelta a mi sobrino! Es así como la secta Qingyun trata a sus invitados, abusando de los jóvenes. ¡Qué despreciable y desvergonzado! Es así como la secta Qingyun trata a sus invitados, abusando de los jóvenes. ¡Qué despreciable y desvergonzado! Fue su Tierra Santa de Colmillo de Lobo la que insultó primero a nuestra secta Qingyun. Y eso de abusar de los pequeños. Mi sobrino está en el núcleo dorado. ¿Cómo va a estar abusando de nadie? Un simple núcleo dorado, manteniendo la red celestial durante tanto tiempo. Y estando en el reino del espíritu primordial. ¿Acaso tienes los ojos de adorno? El poder espiritual de mi sobrino es inmenso. ¿Algún problema? Incluso alguien en el reino del alma naciente agotaría su energía en unos pocos respiros. ¿Me vas a decir que tu poder espiritual es superior al del reino del alma naciente? Mocoso, con ese poder tan inmenso, date prisa y ocúltalo un poco. Insultaste a mi secta Qingyun y además desperdiciaste. Y leche que cultivé por meses para alcanzar el reino del alma naciente. Mi maestro puso esa energía en mi cuerpo. Tienes que pagarme. ¿Qué haces? ¡Mi anillo espacial! Ayúdame a navegar hasta el Parque Dawan. ¿Acaso la secta Qingyun debe actuar de esta forma? Ojos a los míos dentro del territorio de mi secta Qingyun. Naturalmente, tiene un precio. A 35ª al oeste del mercado Qingyun no hay nadie. Si no estás conforme, podemos medir nuestras fuerzas. Fue mi negligencia, y él cometió la primera falta. Ya recibió su castigo. Suéltalo. Dejemos este asunto así. Soltarlo. ¡Ni lo sueñe! Insultó a mi hermana menor, y además perdió el duelo. Ya que cayó en mis manos, tiene que pagar un rescate. ¿No le habías quitado ya su anillo espacial? Como cayó en mis manos, tiene que pagar un rescate. ¿No le habías quitado ya su anillo espacial? Sinio, no se equivoque. Él es mi prisionero, y esto es mi botín de guerra. ¿Qué tiene eso de malo? Una vez pagado el rescate, le dejaré marchar. ¿Cuánto pidas? Para que mi secta me formara hasta el reino del núcleo dorado, se gastaron millones de piedras espirituales. Para alguien de su tierra santa, supongo que costará aún más, ¿no? Hagamos esto. Solo deme 1 millón de piedras espirituales. ¡Wow! 1 millón de piedras. Es muchísimo. Es demasiado. Exacto. Puedes negarte. Vaya, con estos tipos. Cielos. Aquí están las 1 millón de piedras espirituales. ¿Podemos soltarlo ya? Oigan todos, tómenlo como si hubieran visto una función de circo. No le den importancia. Sigan eligiendo productos de la Cámara de Comercio Qingyue. No se pierdan esta oportunidad. Oigan, vamos a echar un vistazo. Sí, Oye, vamos a ver. Sí, vamos a... ¿Cuántas cosas? ¡Qué bien! Hermano mayor, gracias. Ya que me llamas hermano mayor, somos familia. Ten por seguro que te ayudaré. De ahora en adelante, no tendrás problemas en la secta Qingyun. Haz lo que desees. Bueno, queda poco más de medio mes. El reino secreto está a punto de abrirse. Y ya hemos exprimido casi todas las ganancias de aquí. Es hora de preparar lo del reino secreto. Zhang Yang, dinos ya cuánto dinero has ganado. Zhang Yang, ¿cuánto dinero ganaste al final? Un total de 23 millones de piedras espirituales. ¿Qué? 23 millones. Vaya cielos. 23 millones.
Por supuesto. Hay que restar los 8 millones del primer día. Toda la producción anual de la Cámara de Comercio Yunten apenas alcanza esa cifra. ¿Qué más? ¿Algo más? Hay más. Y en este periodo, los impuestos del mercado Xinjun han sumado varios millones de piedras espirituales. También cobraremos entrada para el reino secreto. Así que tendremos un gran beneficio adicional. Oiga, maestro. ¿Podrá el reino secreto aguantar a tanta gente? He calculado que entrarán más de 1000 personas. Lo aguantará. Menos mal. Iré en un momento a ampliar el reino secreto. Si sobran piedras espirituales, dame 2 millones. A corto plazo, no creo que necesite más. Entonces, dale 2 millones al maestro y guarda el resto en la tesorería. Tío Lingyue, la hermana menor Jiang Shizhou, entrará con nosotros al reino secreto. Le encargo el cuidado del mercado de Qingyun. Con tanta gente en este mundo, le pido que cuide de este lugar. No hay problema. A partir de mañana, se cobrará entrada para el registro de acceso al reino secreto. 7 tío Marcial, le encargo este asunto a usted. Descuida, te garantizo que no habrá problemas. Si no hay nada más, se levanta la sesión por hoy. Si tu Mingyue. Tu desempeño en estos últimos días, todos nosotros lo hemos visto. A partir de hoy, eres una verdadera discípula de la secta Qingyun. Serás la segunda en rango entre los discípulos de la segunda generación. Te otorgo un título taoísta. Mingyue. Oiga, maestro. Ahora cualquier otra cosa está bien, pero no se moleste con el título taoísta. ¡Hey, Sang Yang! ¡Piensa rápido! ¡En un título taoísta! Si no, te arrepentirás cuando sea tarde. Maestro, ¿qué título taoísta tiene el primer hermano? Ese discípulo rebelde. Le otorgué un título, pero lo rechazó y eligió uno él mismo. Se hace llamar Tao Xuan, un simple núcleo dorado, sin mucho poder, y aún así se atreve. ¿Tao Xuan? No teme que se burlen de él. ¿Acaso no has visto el nombre que tú le pusiste? Dígame, maestro, ¿qué título le iba a dar usted? El Gran Tao es simple y puro. Para asegurar la paz de la región, se abrevia como Bao En Zi. Discípulo, le agradezco al maestro por otorgarme el título. Tú, aprende de tu hermana menor. Voy al Parque Forestal Nacional de Dawishan. Buena chica. Si tienes dudas sobre tu cultivo, no dudes en preguntarme. El disco de Jade Xuanyin y la túnica Xuanmin combina perfectamente con tu técnica de la vía Xuanyin, así que es para ti. Con estos 2 tesoros espirituales, ni siquiera alguien en el reino del alma naciente podrá hacerte daño. Con estos 2 tesoros espirituales, ni siquiera alguien en el reino del alma naciente podrá hacerte daño. Gracias, maestro, por los tesoros espirituales. Escucha bien. La secta Qingyun tiene 5000 años de historia, y 17 personas han logrado la ascensión. Decenas más han alcanzado la etapa de la tripulación. ¿Y qué hay del reino de la integración del Dao? Son innumerables. Aunque estos antepasados ya han fallecido. La energía espiritual que dejaron es el verdadero legado de nuestra secta Qingyun. Está bien. Refínalos bien. Yo, tu maestro, me retiro a mis asuntos. Solo por 2 tesoros espirituales. Mira, qué feliz te ha puesto. Mano mayor. ¿Cuántos tesoros espirituales tienes en realidad? Cuando entremos al reino secreto, se hará responsable la secta Qingyun de nuestra seguridad. O cada quien asume el riesgo de su propia vida. Con tantos queriendo entrar al reino secreto, que la secta Qingyun garantice la seguridad de todos, temo que será algo difícil.
¿Qué les parece? Sí, al entrar, cada uno se hace responsable de su propia vida o muerte. Exacto. Si en el fragor del momento alguien no logra contenerse, no se podrá culpar a nadie por las bajas. Estoy de acuerdo. Muy bien. Aquellos que acepten el riesgo por su cuenta. Pueden venir ahora mismo a firmar el acta de vida o muerte. Para quienes no la firmen, la secta Qingyun se encargará de velar por su seguridad en el reino secreto. ¿Alguien más desea firmar el acta de vida o muerte? Maestro, vigila de cerca a todos los que entren al reino secreto. Al mismo tiempo, observa quién intenta contactar con nuestros discípulos. Al mismo tiempo, observa el desempeño de los discípulos de las otras sectas. Entra y limítate a concentrarte en tu cultivo. ¡Todos listos! ¿Qué clase de monstruo es este? Si te atrapo, pareces un pez. No. Un pez demonio del reino del núcleo dorado. Si logro capturar a este pez, podría intentar absorber el poder del gran Dao de su cuerpo. Xiaoyao. ¿Ah? ¡Por fin te encontré! Aún no he encontrado ningún tesoro natural y ya me están atacando. Parece que mi energía espiritual ha despertado la codicia de muchos. ¡Deténganse! ¡Oh! ¡Sí! Una armadura defensiva de grado espiritual. Retirada. Una armadura defensiva de grado plata. Retirada. Ya que me atacaron, ni piensen en huir. Solo es algo de energía espiritual. En realidad, el nombre no importa mucho. Solo dime... ¿A qué secta perteneces? ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que quiero? Oye, no fueron ustedes los que me atacaron. Así fue. Vimos que tenías mucha energía espiritual. Y por eso te atacamos. Ahora sabemos que cometimos un error. Por favor, tenga piedad y déjenos ir. JJ, está bien, puedo dejarte ir. Quédate aquí junto al lago. Si aguantas un mes entero, te dejaré marchar. No. Uy. Ayúdame a localizarlo. Fuimos demasiado imprudentes. Debimos esperar a los demás. Tantas monturas espirituales. Ese chico es realmente envidiable. Solo espera a que llegue nuestra gente. Está decidido. Bueno, pase lo que pase. No podemos darle ninguna oportunidad a la secta Qingyun. ¿Qué es esto?
¿Qué demonios es esto? ¡Madre mía! Ya he esperado mucho tiempo. Al fin no pudiste resistirte más. ¿Mm? Una carpa. Este pez se puede comer. Estará bueno. Un pez arcoíris marino. Tú lo conoces. Es que tú no lo conoces. Este es el famoso pez arcoíris del mundo del cultivo. Una verdadera joya. Solo uno de estos puede otorgar beneficios inesperados. No quedan muchos en todo el mundo del cultivo. ¿Qué tienes que decir al respecto? Cuéntamelo y te soltaré. Si no hablas, te amarraré con esa cuerda y te arrojaré al lago. Según los rumores. Este pez arcoíris contiene una sustancia mágica que ayuda a los cultivadores en sus avances, especialmente a los que están en grandes reinos. Incluso puede nutrir el alma divina. ¿Estás seguro de que es un pez arcoíris? Este pez mide 3 pies de largo. Brilla con 7 colores y habita en las profundidades del lago. Es de naturaleza feroz. Todas estas son características del pez arcoíris. Sin duda es un pez arcoíris. Oh. Shari, ayúdame a cocinar este pez. Dicen que es un pez arcoíris. Será muy provechoso. Cocinar un ejemplar así no debería ser un insulto para ti, ¿verdad? ¡Qué guay! Oye, soy el próximo líder de la secta Qingyun, y tú eres un mayor de nuestra secta. ¿No deberían los mayores cuidar de sus discípulos? ¿Cómo podrás dar la cara ante los ancestros de la secta Qingyun y ante tu antiguo maestro? No puede ser. Otro artefacto espiritual. De acuerdo. Esto se puede comer. Es un pez arcoíris. ¿Eh? Habéis ayudado mucho. Bebed un poco vosotros también. Vamos, vamos, no seáis tímidos. ¡Qué bien sienta! ¡Eso es! Sí, así es. Acabáis de tomar sopa de pez arcoíris conmigo, ¿no? Si la gente de vuestra secta se enterara, no pensarían que la estáis traicionando. Así es. Puedo guardaros el secreto.
Pero tendréis que darme secretos de vuestra secta a cambio. Los que confiesen secretos podrán seguir bebiendo sopa, y luego os dejaré marchar. Y los que no digan nada, los tiraré al lago para que sirvan de cebo. Eres un demonio. Eres un demonio. Antes de beber más sopa, soltar algún secreto. Aún no has dicho cómo te llamas ni a qué secta perteneces. Me llamo Lichi. Somos discípulos de la secta Tianshan. ¿Qué es este objeto? Alos, Higrabado, ¿cómo os tomabais la sopa de pescado? Esto... Lichi, continúa. Empieza por explicar por qué vosotros tres queríais matarme. Vuestra secta Qingyun ya no es tan fuerte como antes y tenéis demasiados tesoros. Por eso pensamos en unirnos con otras sectas. Para eliminaros y quedarnos con vuestra energía espiritual. Bien, ahora toca contar los secretos de la secta Tianshan. Vigilaos los unos a los otros. Si alguien me miente, lo tiraré para que sirva de alimento a los peces. Gracias, vaya. De verdad. Oh, lo habéis hecho muy bien. Déjame ver. No he tocado vuestros anillos espaciales. Pero me tenéis que dar la mitad de lo que hay dentro. Sí. Y una cosa más. En cuanto a los tesoros mágicos con los que intentasteis matarme, no os los voy a devolver. Vale, listo. Ya podéis iros. Hay de decirles a los demás que vengan a matarme. Aquí los estaré esperando. Muy bien, largo de aquí. Rápido. Venga, andando. No puede haber solo uno, ¿verdad? Probaré en otra dirección. Ayúdame con la navegación. ¡Alto! ¡Quieto! ¡Atrapadlo! ¡Sujétalo! ¡No, ya! ¡Alto! ¡Quieto! ¡Para! ¡Nicolás! ¡Está ahí delante! ¡Alto! ¡Quieto! ¿Cómo queréis morir? ¡Para! Seguid avanzando. ¡Alto! ¡Para! ¡No huyas! Por respeto a la secta Qingyun, suelta la fruta del espíritu sangriento y te perdonaré la vida. Que te detengas. Hermano menor Yang, ¿qué haces aquí? Hermano mayor, quiere matarme. Vaya, parece que ha llegado su salvación. Aunque de vosotros los que perseguíais a mi hermana menor Yang, y encima espantasteis a mis peces. Os voy a tirar ahora mismo para usarlos como cebo. Sí, exacto, 3 milésimas. Mocoso, no puedes matar a estos tres. Tienes que asegurar que sigan con vida. No firmaron un contrato de vida o muerte, ¿verdad? Entendido. En un momento pescaré a esos peces. Les perdonaré la vida. ¡Vamos! Joder, menor Yang, ve a tomar un poco de sopa de pescado. El pez arcoíris es una rareza en el mundo. Me costó mucho conseguirlo. Hermano mayor, he recolectado frutos del espíritu sangriento. Tienen el poder de purificar la médula y mejorar la constitución física. Vuelve a buscar al tercer tío maestro para que te refine una píldora purificadora. Hermano menor Yang, nosotros los de la secta Xingyun, en realidad no somos tan complicados. Valoramos mucho a los nuestros. ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No se acerquen! ¡Aléjense! ¡Rápido!
Maestro, no tenía intención de matarlos. Miss Noobs. Atrapados en la red celestial y aún pueden luchar con tanta fuerza. Prácticamente rivalizan con el reino del alma naciente. Che. Este pez es aún más grande. Servirá para preparar mucha más sopa de pescado. Este pez es aún más grande. Servirá para mucha más sopa de pescado. Oye, ayúdame a preparar más sopa. Quiero llevarle un poco al maestro para que la pruebe. Ya hemos capturado 2 peces arcoíris. Será muy difícil pescar otro más. ¿Por qué no aprovechamos para ir a dar una vuelta? ¿Cómo dices? ¿Quieres venir conmigo, verdad? Por supuesto, iré con el hermano mayor. Vamos. ¡Lisa! ¿Has visto a mi hermana menor, Situ Mingyu? La vi. Kan Yaoguang, de la Tierra Santa del Colmillo del Lobo, la tiene rodeada con su gente. Están justo en el valle de adelante. Bien, ya entiendo. Soldados, hay talismanes en esta bolsa. Láncenlos a cualquiera que vea más adelante. No importa de qué provincia o lugar sea. Si mueren, la responsabilidad es mía. Hermano mayor, entiendo. Vámonos. Señor, aunque aún no me haya reconocido como su amo, los discípulos de la secta Qingyun están en peligro. Por favor, ayúdeme a rescatarlos. Rápido, apártense. Este es el caldero de refinamiento de inmortales de la secta Qingyun. Dicen que puede refinar hasta un inmortal verdadero. Maldición, tú. Rápido, apártense. Este es el caldero de refinamiento de inmortales de la secta Qingyun. Dicen que puede refinar hasta un inmortal verdadero. Esto. Fue muy poco. Estuve tan cerca. Ese maldito. ¿Cómo es posible que pueda activar el caldero de refinamiento de inmortales? Retirada. Rápido, retírense. Hermano mayor. Por fin has llegado. ¡Mía! 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 Hermano mayor. Hermano mayor. ¿Cómo está nuestra hermana menor? Debe estar pasando por una tribulación. Estará bien después de dormir un poco. Por cierto. Toma un poco de sopa de pescado arcoíris. Hermano mayor. ¿Qué le diste de beber exactamente? Estuve pescando varios días hasta que por fin conseguí los peces para esta sopa arcoíris. Hay peces arcoíris en nuestro reino secreto. Se dice que el pez arcoíris es algo que solo se encuentra en las profundidades de Yunmenze. En una subasta anterior, se vendió un solo pez arcoíris y alcanzó un precio de más de 5 millones de piedras espirituales. ¿Qué? Entonces estos peces arcoíris míos valen más de 10 millones de piedras espirituales. Hermano mayor.
Hermano mayor, ayúdame. Viéndote así, creo que aún puedes tomarte un par de tragos más. Recupérate pronto para seguir buscando gente y poder vengarte, ¿vale? ¿Ah? ¿Qué haces? Ah, ¿pero qué estás haciendo? Hermano mayor. Me estás dando de comer en la boca. ¿Ah? Ah. ¿Y? Si no quieres, olvídalo. Oye, hermano mayor. ¿Langier, maestro, que te aprovechas de mí? Está bien, hermano mayor, no te vayas. Me lo beberé, ¿vale? Hermano mayor, hermano mayor. Esta vez han entrado demasiadas personas con malas intenciones al reino secreto. Hermana Menor Chang, a todos los que nos atacaron, llévalos hacia el lago espiritual. Si tenemos suerte, tal vez podamos atrapar otro pez arcoíris. Sí, primer hermano mayor. Hermano mayor, mi energía espiritual aún no se ha recuperado y ya me mandas a pelear. Esta sopa de pez arcoíris está deliciosa. Quiero más. Dame un poco más. Te prometo que esta vez me la beberé yo sola. Bébela si quieres, y si no, déjala. Come on ya. ¿No estará la hermana menor Mingyue poseída? ¿Por qué ha cambiado tanto de repente? Hermano mayor. Ya terminé de beberla. Te salvé la vida, pero hace falta que actúes como si quisieras entregarte a mí. Hermano mayor, la sopa de pescado que hiciste está deliciosa. Después de beberla, me siento llena de energía. Vamos. Hermano mayor, vas a ir a vengarme. Me hace tan feliz escuchar eso. Escuchar esa noticia me llena el corazón de alegría. Hermano mayor, te ves tan genial cuando no hablas. Ya, hermano mayor, hermano mayor. Te ves tan guay cuando estás callado. Oye, ¿qué estás mirando? Seguro que es muy guapo. Déjate de tonterías. Dime, ¿qué nuevas noticias traes? Es Tan Yaguang, de la Tierra Santa de Langya. Ha contactado con un gran grupo. Hay gente de varias tierras santas. Oh. Se están preparando para ir a por ti. ¡Cae, despliegue de medio! Tanto me valora. Hermano mayor, aunque tengas energía espiritual a tu disposición. Son tantos que no podremos con ellos. Los esperaremos justo aquí. Oye, ve y diles que estoy aquí, que vengan a asediarme. ¡Venga! ¡Vamos! Hermano mayor, entonces huyamos rápido. ¡Uy! Cavaremos una fosa aquí y los enterraremos a todos. Mientras Lichi se disculpa. Hagamos los preparativos. Tengo muchos cautivos aquí. Hermana menor Jiang, sigue mis instrucciones. Entierra todos estos talismanes.
¿Por qué siento que Sang Yang me gusta más? Si lo capturo, ¿no sería más fácil camuflarme? Manténganse alerta. Si atacamos, lo haremos con todas nuestras fuerzas. No les den ninguna oportunidad. ¿Dónde están? ¡Vámonos de aquí! Rápido, vámonos, vámonos. Venga, vamos, vamos. Tú encárgate de recoger sus anillos espaciales y sus tesoros mágicos. Sí, hermano mayor, eres increíble. ¡Qué satisfactorio! Se siente genial. Hermano mayor, yo no fui. ¿Eh? Por favor. Oye, ¿dónde está la hermana menor, Mingyue? Démonos prisa en encontrarla para vengarnos. Por ahí. Liz escribe con el radical de agua a la izquierda y el carácter de historia a la derecha. La hermana Mingyue aún no se ha recuperado del todo. Ayúdame con la dirección y se recuperará. Bueno, ¿a qué esperamos? Vamos a vengarnos de una vez. De todos los que no firmaron el acta de vida o muerte, mátalos a todos. Güey a los que la firmaron. Confíscales sus anillos espaciales y sus tesoros mágicos. Güey, luego, mándalos a pescar. Hermano mayor, ese de hace un momento no era yo. Tampoco es que fuera yo quien quisiera abrazarte. Lo supuse, era el feto demoníaco el que te controlaba. De hecho, intentó controlarme a mí también. Pero ya me encargué de él. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. Entonces vamos a vengarnos. Está bien. Sígueme. Espera, hermano mayor, espérame. Venga, vamos a vengarnos. Toma. Sí, hermano mayor, espérame. ¡Maestro! ¿A dónde se ha escondido toda esa gente? El enemigo ya está a las puertas y usted sigue ahí sin decir nada. Casi deshonra a nuestra hermana menor. Esta vez les haré saber que si se meten conmigo, están muertos. ¡Hey! ¿Cómo que casi me deshonra? Están en la cueva que hay aquí cerca. Yo, como tu maestro, te guiaré. Oh. ¿No crees que por esconderte en una cueva no voy a encontrarte? Si no sales ahora mismo, haré volar toda la cueva. Oh. No te conviene ofenderme. Es mejor que no peleemos. Al fin y al cabo, nadie salió herido. ¿Por qué no lo dejamos así? ¿Qué te parece? Déjalo así, una mierda. Entrega tu anillo espacial y todos tus tesoros mágicos. Si no, mueres. Soy de la secta Wanling. Ya has ofendido al santuario Langya. Si vuelves a ofendernos, la secta Wanling aniquilará por completo a tu secta Qingyun.
La secta Wanlinga. Qué pequeño es el mundo. Hasta la gente de la secta Wanling ha aparecido por aquí. La secta Wanling es más fuerte que el santuario Colmillo de Lobo. Tienen expertos en la etapa avanzada del reino de la tribulación. Su ancestro es uno de los cultivadores más poderosos del mundo. Os aconsejo que no busquéis problemas. Si vuestra secta Wanling es tan poderosa, ¿qué hacéis en el reino secreto de nuestra secta Kingyun? ¿Crees que estoy aquí por gusto? Si el ancestro no me hubiera ordenado investigar vuestro reino secreto, No me molestaría en venir a un lugar tan pobre. si el ancestro no me hubiera ordenado investigar vuestro reino secreto, no me molestaría en venir a un lugar tan pobre. Lo diré una vez más. Entregad vuestros anillos espaciales y tesoros secretos. Celad a vuestro propio núcleo dorado, porque si tengo que actuar yo mismo, no garantizo que salgas de aquí de una sola pieza. Voy a contar hasta 3. Ah, vuestra secta Kingyun realmente está buscando su propia ruina. Iniciando navegación hacia el supermercado. Eres totalmente irracional, una estupidez absoluta. Cuando el desastre caiga sobre vosotros, os arrepentiréis. ¡Mierda! ¡No te muevas! ¡Me rindo! Te di una oportunidad y la has desperdiciado, ¿verdad? Traes gente para emboscarme y encima te atreves a amenazarme en mi propia secta. Soldados, levadlo al lago, Linhu, y vigiladlo bien. Volveré a encargarme de él cuando encuentre el resto. Sí, señor. Hermana Miyue, ve a recoger los anillos espaciales y los tesoros mágicos. Vamos a buscar al siguiente grupo. Bien. Bell, tenéis suerte de haber conservado la vida. A partir de ahora, recordad mi nombre. Mi nombre es Sang Yang. Yang te arrogante y Yang te prepotente. Piénsalo bien antes de convertirte en mi enemigo de ahora en adelante. Quedaos aquí quietos y esperad en silencio a que se abra el reino secreto. Hermano mayor, ¿por qué te escondes? Pescando. Hermano mayor, ¿por qué te escondes? Pescando. Aquí hay peces arcoíris. A los peces arcoíris les gusta comer cultivadores. Ya he pescado 2. A ver si pesco uno más. Este Kaun no es tonto. ¿Por qué no muerde el anzuelo? Mierda. Hermano, mira, joder. Ya picaron. Oye, hermano, no vinimos a pescar peces arcoíris. Si ya salieron los peces, ¿por qué huimos? Han solo peces arcoíris común equivale a la cima del reino del núcleo dorado. ¡Y esto es un banco entero! ¡Y de este tamaño! ¡Si no corremos, moriremos! ¡Suéltame! Hermana, te lo aseguro. Estos peces son más fuertes que cualquiera en la cima del núcleo dorado. Parece que va a estar difícil comer pez arcoíris de ahora en adelante. ¡Ya que no hay oportunidad! Salgamos rápido del reino secreto. No te vayas. Vete. Chensha, la apertura del reino secreto de la secta Kingyun ha terminado. Si hay oportunidad de abrirlo de nuevo, se los haré saber. ¿Qué? Ha terminado la apertura del reino secreto. ¿Y qué pasó con los del núcleo dorado de nuestra secta? ¿Ah? ¿Cómo es que no ha salido ni uno solo? ¿Y qué pasó con los del núcleo dorado de nuestra secta? ¿Ah? ¿Por qué no ha salido ni uno solo? Bueno, se lo advertí antes de que entraran al reino secreto. El reino secreto no se ha abierto en años. Es extremadamente peligroso. Vuestros discípulos han muerto o están atrapados dentro. ¿Entendido? Han muerto discípulos de tantas de nuestras sectas en tu secta Kingyun. ¿Acaso la secta Kingyun no piensa darnos una explicación? No nos culpen si nos vemos obligados a actuar. Así es. La secta Kingyun debe darnos una explicación clara.
Compensación. La secta Qingyun debe compensar las pérdidas de nuestras sectas. Si la secta Qingyun no nos ofrece una compensación satisfactoria... Entonces no nos culpen por ser despiadados. Compensación. ¿Qué tipo de compensación quiere? ¿Acaso su secta Qingyun no rebosa de energía espiritual? Nuestra secta ha perdido a 2 genios. ¿Qué tal si nos compensan con 2 artefactos espirituales? Esto... Ajá. ¡Díganse! ¡Tú! ¿Quieres una compensación? ¿Qué compensación buscas? La última vez que viniste a mi secta Qingyun, ni siquiera te puse la mano encima. Y ahora vuelves a causar problemas. ¿Y ahora qué? ¿De verdad crees que este viejo tiene un temperamento tan dócil? Sí, claro. ¿Alguien más desea una compensación? Entonces den un paso al frente. No escuché bien hace un momento. ¿Quiénes eran exactamente? Maestro. Son ellos los que exigen compensación. Fueron los que más gritaron. No. Nosotros no. Yo no dije nada. Lárguense de aquí. Díganle al taoísta Tianxuan que le debe una explicación a la secta Qingyun. De lo contrario, no habrá necesidad de que la secta Tianxuan siga existiendo. Que el taoísta Tianxuan rinda cuentas ante nuestra secta Qingyun. De lo contrario, la secta Tianxuan no tiene razón para existir. En cuanto a ustedes... ¡Aténganse a las consecuencias! ¡Rápido! ¡Vámonos! El poder del primer hermano es cada vez más profundo. Sí, el maestro es increíble. Bien, ya estás recuperado. Vuelve. Ustedes también deberían ir a cultivar. Ah, maestro. Ya voy. Maestro, beba un poco de sopa. He guardado una porción para todos los demás tíos marciales. Lástima que al final no pesqué más. Si no, habría para todos. Vaya, sí que eres un discípulo filial. Ah, maestro, ¿por qué dice eso? Ustedes me tratan bien. Es mi deber mostrarles respeto filial. Lograste que el caldero refinador de inmortales te reconociera como su dueño. Aunque ese mayor era algo terco. Me cuidó bastante cuando estuve en peligro. Por eso me reconoció como su dueño. El caldero refinador de inmortales era el artefacto espiritual vital de un ancestro de hace 1700 años. En aquel entonces, él lo imbuyó con la energía espiritual de los inmortales. Pero al final, fracasó. No lo decepcionaré en absoluto. Definitivamente lo convertiré en un caldero refinador de corazones. Haré que haga honor a su nombre y sea un verdadero caldero refinador de inmortales. Sobre esta incursión al reino secreto, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué conclusiones sacaste de tu entrada al reino secreto? Esta vez, en el reino secreto. Me di cuenta de que aunque las sectas del mundo perezcan, mi determinación no flaqueará. La secta Qingyun ha estado en decadencia estos últimos años. Eso les dio esperanzas a otras sectas pequeñas. Todas desean repartirse en nuestra secta Qingyun. ¿Acaso me ven como alguien malvado? Lo urgente es que usted y mis tíos eleven su cultivo y obtengan más recursos. Para romper sus niveles. Pero en realidad, lo que quería decirte es... ¿No te topaste con un feto demoníaco allí dentro? ¿Qué te pareció ese feto demoníaco? Es algo excelente. ¡Es un tesoro! Entonces, maestro, si pudiera absorber más fetos demoníacos, mi núcleo dorado ya puede gestar el embrión del Gran Dao. He comenzado a cultivar el poder del Gran Dao, maestro. Hay riesgo de que el feto demoníaco sellado por nuestra secta Qingyun se salga de control. No, estos demonios siempre han estado bajo mi control. Sin embargo,
Esos fetos demoníacos han tenido contacto con la gente de la Tierra Santa de Langia. Me temo que la Tierra Santa de Langia pronto entrará en acción. Vamos. Veamos ahora al salón principal de la secta para discutir cómo lidiar con ellos. ¿Existe alguna posibilidad de que alcancen el reino de integración con el Dao a corto plazo? Eso es un problema. La Tierra Santa de Langia y la secta Wanling usarán inevitablemente la seguridad del mundo como pretexto para instalarse por la fuerza en nuestra secta Qingyun. Dirán que vienen a ayudarnos a suprimir a los poderosos del clan demoníaco. Maestro, el asunto de los demonios poderosos es ciertamente problemático. Pero no es tan difícil de resolver. ¿A qué te refieres? Por el bien de todos los seres vivos, nuestra secta Qingyun ya ha cumplido con su deber. Siendo así, mañana anunciaremos al mundo el fin de nuestra misión de suprimir a los demonios. ¿El fin? Sí, debemos informar a las otras grandes sectas para que se preparen y enfrenten ellos el impacto de las potencias demoníacas. Nos mudaremos y, al irnos, nos llevaremos la gran formación del destino supremo y los 7 tesoros inmortales. ¿Ah? Este Zhang Yang. ¿Hablas en serio? Nuestra secta casi fue aniquilada por culpa del clan demoníaco. Ni aún así esperaban que siguiéramos custodiándolos. Den por sentado que es nuestra responsabilidad absoluta. Apenas quedamos unos pocos en la secta. Podemos irnos a cualquier parte. ¿Y si ellos no aceptan nuestra renuncia? Maestro, ¿de verdad cree que las otras sectas están preparadas? ¿Acaso están preparados para resistir el embate de los poderosos del clan demoníaco? No, la verdad es que no. Por eso, no tendrá más remedio que aceptar darnos recursos y piedras espirituales. Vi al santuario de Colmillo de Lobo y, tal como dijo Zhang Yang, comunícales nuestra postura. De verdad tengo que ir. Zhang Yang, a partir de hoy, yo, tu maestro, te asistiré en tu cultivo. En 3 años deberás alcanzar el reino del alma naciente, e incluso el del espíritu primordial. Solo tú eres capaz de resolver los problemas de nuestra secta Qingyun. De acuerdo. En 3 años, alcanzaré el reino del alma naciente. Parto de inmediato hacia el santuario de Colmillo de Lobo. Y en cuanto a ustedes, vuelan pronto a su cultivo a puerta cerrada. Lograr un avance es la prioridad absoluta. Sí, por supuesto. Entendido. Zhang Yang, ven conmigo. Sí, maestro. Discípulo, cultiva en este lugar. ¿De dónde salió este mocoso estúpido? Atreverse a absorber nuestra aura es buscar la muerte. Ya no pueden resistir más. Están usando este método para agotar nuestra aura. Pronto seremos libres. Ya que quiere absorber nuestra aura, démosle más hasta que reviente. Dim, ¿cómo va todo? Oiga, maestro, siento que esto es mucho más placentero que absorber energía espiritual. Hasta temo que no haya suficiente energía demoníaca aquí para absorber. ¿Es este núcleo dorado del caos realmente tan prodigioso? ¡Vámonos! Han llegado invitados. Vayamos a recibirlos primero. Ah.
Gemelo mayor, el mayor Tianxuan te ha estado esperando mucho tiempo. Por fin has llegado. Mis respetos, mayor. Tras tantos años sin vernos, el mayor conserva su apariencia de antaño, mientras que este humilde servidor ya se ha vuelto viejo y decrépito. El nivel del Tao del mayor es tan profundo que yo no puedo ni compararme. La última vez que nos vimos, yo solo era un alma naciente. Ahora ya he alcanzado la etapa media del reino de integración con el Dao. En cuanto a la apariencia externa, todo es solo piel y huesos. ¿Por qué obsesionarse con lo superficial? Tú eres joven. Claro que no te importa. He venido a presentar mis respetos, pero es que mis rebeldes discípulos me han defraudado. Se dejaron cegar por la codicia. Le ruego, señor, que sea clemente y perdone a esos discípulos rebeldes. Es porque no te topaste conmigo hace 300 años. De lo contrario, tendrías que estar buscando nuevos discípulos ahora mismo. Pero ciertamente necesitan una buena lección. El señor tiene toda la razón. Como agradecimiento por su clemencia, he preparado un pequeño obsequio. Es un presente humilde, pero espero que el señor no lo rechace. Este es Xian, mi discípulo de tercera generación. Señor, ¿qué le parece su talento? Un talento excepcional, digno de un sabio. Gracias por el cumplido, señor. Diem lleva cultivando 7 u 8 años y ha alcanzado el reino del alma naciente. Nuestra secta lo valora mucho. Lo he traído hoy ante usted, con la esperanza de estrechar los lazos entre nuestras dos sectas. Este viejo lo ha traído hoy ante el señor. También con la esperanza de estrechar los lazos entre nuestras sectas. He oído que el señor tiene un discípulo. Supongo que se trata de este joven. Veo que este joven tiene una constitución extraordinaria. Me gustaría ofrecer la mano de Xian en matrimonio. ¿Qué le parece, señor? ¿Tú qué opinas? Señor, nuestra secta Qingyun está a punto de enfrentar una gran catástrofe. Si nos vinculamos demasiado, no será bueno para la secta Tianxuan. Señor, ¿qué es lo que sucede? Maestro, ahora que las cosas han llegado a este punto, no hay nada que ocultar. Les hemos servido de escudo durante 3 generaciones, 1000 años. En lugar de agradecer nuestra bondad, conspiran en nuestra contra. Es hora de que el mundo se entere. Hace 1000 años. Nuestra secta Qingyun carga con la rectitud del mundo marcial, enfrentándose siempre a los poderosos del clan demoníaco. Pero al carecer de recursos de piedras espirituales, a lo largo de estos años, hemos sufrido bajas de más de la mitad de nuestra gente. Señor, ¿hay algo en lo que podamos ayudarle? Lo que más necesitamos ahora son todo tipo de recursos de cultivo. Mi maestro es un hombre orgulloso, así que no me quedó más remedio que salir a ganar dinero. Wai fue buscando ese dinero que tuve un altercado con su gente. Señor, un asunto de tal magnitud no debería ser cargado únicamente por la secta Qingyun. Deberíamos convocar a todos para resolverlo juntos. ¿Qué le parece, señor? Zhang Yang, tú decides sobre este asunto. Las palabras del señor Tianxuan son razonables. Me pondré a organizarlo de inmediato. Señor, regresaremos primero para enviar los recursos. Hablaremos de los detalles cuando lleguen los recursos. ¿Le parece bien? Muchas gracias, señor. Con su permiso, este joven se retira. Maestro, las sectas más poderosas del mundo enviarán un lote de recursos de cultivo. Aunque no sea mucho, al menos guardarán las apariencias. Zhang Yang, tienes razón. Lo más urgente ahora es que te concentres en tu cultivo. No dejes que nada más te distraiga. Entendido. Seguiré con mi cultivo.
Es este el reino de la tribulación. No. Todavía no ha alcanzado el reino de la tribulación. Es la cima del reino de la armonía con el Tao. Hace un año, el primer discípulo estaba en el reino del núcleo dorado, igual que yo. En tan solo un año. Ya ha alcanzado la cima del reino de la armonía con el Tao. Es este increíble poder del núcleo dorado del caos. La energía demoníaca se convirtió en el combustible para su crecimiento. Gracias a ella, logró alcanzar este nivel en tan solo un año. Hermano mayor, ¿significa esto que nuestra secta Qingyun pronto se verá libre de esta carga? ¿Hasta qué nivel ha llegado la fuerza actual de Shangyang? Ni siquiera yo lo sé. Mi poder ya no se compara con el suyo. Pero será capaz de reprimir por completo a estos poderosos demonios. Eso es algo que tampoco puedo asegurar. Pero, ¿podrá realmente someter a todos estos expertos del clan demoníaco? La verdad, no lo sé. Maestro, honor a vos Dios. Con la fuerza que tiene ahora el hermano mayor, es solo cuestión de tiempo para que los demonios sean aniquilados. Así es. Aunque no suceda hoy mismo, ese día no tardará en llegar. ¿Aún no piensan salir? Si no lo hacen ahora, no tendrán otra oportunidad. Realmente son patéticos. Más de 100 expertos del reino de la tribulación Han estado sellados por la gran formación de nuestra secta Qingyun durante años. Yo he absorbido gran parte de su energía demoníaca. En realidad, no son más que una fachada. Están vacíos por dentro. ¡Hermanos! ¡Maten a este humano! Se los dije, no son rivales para mí. ¡Sí! ¿Acaso me fallan los ojos? Más de 100 poderosos demonios del reino de la tribulación han sido aniquilados por Shangyang de un solo golpe. ¡Maestro! Puede anunciarlo a todo el mundo y a todas las sectas. La raza demoníaca ha sido completamente exterminada por mí. En un mes, todas las sectas deberán venir a rendir pleitesía. Si no lo hacen, serán destruidas. ¿De verdad vamos a llegar a eso? Hace un año, solo el maestro de la secta Tianshan. Las otras grandes sectas solo aportaron algunos recursos de forma simbólica. Si esta vez no los hago sangrar un poco, De verdad los aniquilaré. De acuerdo. Entonces, como tu maestro, visitaré personalmente esas sectas de primer nivel. Iré al Parque Forestal Nacional de las Montañas de Wei. ¡Guau! El primer hermano mayor es increíble. Parece que no he llegado en el mejor momento.
Tío Lingyue, llegas justo a tiempo. Zhang Yang, ¿qué intentas hacer, muchacho? ¿Acaso piensas traicionar a tu maestro y a tus ancestros? Exactamente eso voy a hacer. ¿Algún problema? Jin, Zhang Yao. Esta vez realmente parece la peregrinación de los 10.000 inmortales. Todos están esperando para verte. ¿Qué esperan? ¿Acaso se atreverían a decir algo? Sí, así, eres el mejor. Por supuesto que sí.